Conoce al protagonista de esta historia, Ban Yuan. Se encuentra dentro de la guarida de los duendes y es tan poderoso que literalmente está eliminando a innumerables duendes sin siquiera moverse de su lugar. Los otros duendes en el área comienzan a encogerse al presenciar cómo este hombre corta brutalmente todo a su paso, sin importarle quién esté en su camino. Uno de los duendes, aterrorizado, intenta dispararle con una pequeña flecha, pero rápidamente es aplastado por un garrote que parece moverse por sí solo. El miedo de los duendes aumenta y retroceden con aprensión, pero lamentablemente para ellos, no saldrán ilesos. Ban Yuan transforma su garrote en un arma encantada, lista para incinerar a todos los duendes a la vista. Ahora, tener todo este poder es increíble, pero retrocedamos un momento y sumerjámonos en la historia de origen de Ban Yuan. Desde los 4 años, prácticamente siendo un niño pequeño, Yuan destacaba por su habilidad excepcional para entender idiomas. Era tan bueno en ello que sus padres comenzaron a asustarse por la cantidad de lenguas que comprendía. Su abuelo, orgulloso, siempre se jactaba de que su nieto sería el que cumpliría el anhelado deseo de la familia, reclamar el poder de Babel para ellos. Por supuesto, los padres de Ban nunca creyeron en esas historias, lo que siempre enfurecía al anciano. Según la tradición familiar, hace mucho tiempo, en un mundo caótico, los grandes antepasados de la familia Ban poseían el poder de permitir la comunicación entre todos los seres. Con ese poder, unieron a personas de todas las especies y construyeron una torre que nunca colapsaría, la Torre de Babel. El interés de Ban Yuan se despertó al escuchar sobre esa torre, no porque estuviera fascinado por la historia de sus antepasados, sino porque era un joven codicioso que quería aprovecharse de la situación. Rogó a su abuelo que le revelara la ubicación de la torre, pero, para su desgracia, el anciano no sabía su paradero exacto. Sin embargo, lo llenó de esperanza diciendo que, una vez que encontraran la torre, la familia recuperaría todo su poder y gloria. Con el tiempo, Ban Yuan siempre creyó que su talento lingüístico extraordinario lo ayudaría a restaurar el prestigio de su familia, tal como escuchó en las historias. Sorprendentemente, sus habilidades superaron todas las expectativas. A medida que crecía y se convertía en un joven, un día estaba esperando ansiosamente los resultados de su solicitud de ingreso a la universidad. Mientras actualizaba la pantalla para ver si había sido aceptado, una ventana digital extraña apareció frente a él. Lo más curioso era que todo lo escrito en esa ventana estaba en un idioma extranjero. Sin embargo, Ban Yuan pudo leerlo perfectamente, y la ventana del sistema reveló que era una nota de felicitación de la mejor academia en una dimensión alternativa. Había pasado la evaluación documental. Por supuesto, Ban Yuan estaba completamente perplejo, sin tener idea de cómo era capaz de leer eso o qué significaba todo. Mientras continuaba leyendo, el sistema le informó que había sido convocado a una evaluación práctica y que, si la superaba, sería aceptado como estudiante. La nota decía que sería transportado allí en 10 segundos, y justo cuando la cuenta regresiva comenzó, también recibió la carta de aceptación de la universidad a la que había aplicado, confirmando que había sido aceptado. Aunque ya sabía que tendría éxito, aún se sentía nervioso por la cuenta regresiva. Al finalizar, una luz azul lo envolvió y desapareció antes de que su madre pudiera verlo. De repente, Ban Yuan se encontró cayendo por un túnel oscuro, y un nuevo sistema anunció que había comenzado una evaluación práctica especial para candidatos de dimensiones inferiores. Ban Yuan estaba completamente confundido, preguntándose si había entrado en algún tipo de juego. El sistema le indicó que debía derrotar a un duende ciego y destruir el núcleo de la mazmorra. Frustrado, gritaba al verse arrastrado a un lío en el que nunca se inscribió. Justo en ese momento, escuchó pasos amenazantes y Ban Yuan comenzó a sudar al ver a estas criaturas repugnantes con garrotes en la mano. Parecía que no podían verlo, pero claramente lo escuchaban. Los dos duendes hablaban en su propio idioma, pero sorprendentemente, Ban Yuan podía entenderlos perfectamente. No se emocionó al oírlos referirse a él como presa. Rápidamente, conectó lo que decía la notificación del sistema sobre la evaluación práctica, los duendes ciegos y el núcleo de la mazmorra. Sabía que tenía que derrotar a esas criaturas si quería salir de allí. Todo esto le recordaba a un juego o una novela, y mientras los duendes intentaban detectarlo, Ban Yuan lloraba por su mala suerte. Se preguntaba cómo se suponía que debía derrotar a esas criaturas cuando ni siquiera había matado una rata en su vida, y mucho menos algo peligroso. Uno de los goblins finalmente balanceó su garrote, aterrizando a solo unos centímetros de su entrepierna, casi golpeándolo justo entre las piernas. Literalmente estuvo a solo 1 centímetro de ser castrado. El goblin balanceó su garrote nuevamente, pero esta vez Ban Yuan lo esquivó y trató de mantener la calma para no llamar su atención. Sin embargo, parece que su presencia ya había sido detectada por esos goblins implacables que intentaron aplastarlo nuevamente. Ban Yuan saltó justo a tiempo, salvándose por poco de los dos goblins, y luego escuchó cómo conversaban sobre la ubicación exacta del sonido. Esto hizo que nuestro chico se diera cuenta de que, aunque estas criaturas eran ciegas, también eran sensibles a los sonidos y movimientos. Parecía que cazaban acorralando a sus presas mientras hablaban entre ellos.
Estaba seguro de que, sin importar que también se escondiera, eventualmente lo atraparían. Finalmente, se le ocurrió una idea inteligente, lanzó una piedra en otra dirección. Los monstruos cargaron rápidamente hacia la fuente del sonido sin dudarlo un instante, pero todo lo que encontraron fueron 2 piedras. Ahí fue cuando Ban Joan aprovechó la distracción y golpeó a uno de los goblins con una roca gigante. Confundidos, los 2 goblins comenzaron a atacarse entre sí, pensando que estaban luchando contra su enemigo. Se golpearon entre sí hasta el final y eventualmente ambos cayeron, después de aplastarse las cabezas. Ban Joan casi se orinó en los pantalones al ver este brutal desastre mientras resoplaba profusamente. Se dio cuenta de que el garrote que estaban usando las criaturas estaba cerca. Lo agarró, se disculpó con los 2 bastardos verdes por lo que estaba a punto de hacer y finalmente lo dejó caer sobre sus cabezas para asegurarse de que realmente estaban fuera de combate. Justo cuando los goblins yacían muertos, una luz brillante apareció a su alrededor y una notificación del sistema felicitó a Ban Joan por su primera cacería exitosa en la mazmorra. Como recompensa, se le había concedido el poder de las dimensiones superiores, y un extraño encantamiento comenzó a girar alrededor de su mano. Su sistema mostraba que el poder del código babilónico había sido desbloqueado. El sistema revelaba que este poder se mostraría usando ideogramas, un lenguaje familiar para el poseedor. Si no sabía sobre ideogramas, estos son caracteres que transmiten significado a través de su forma, representando conceptos o cosas. La notificación del sistema le indicaba que los caracteres chinos se habían registrado, a diferencia de los caracteres fonéticos que representan sonidos. Estos caracteres transmiten significado directamente a través de sus formas. De los 2 goblins, los conceptos comunes de demonio y vida fueron extraídos de su carne, junto con otros conceptos demasiado complejos o insignificantes para que el nivel actual del poseedor los absorba. Esto conmocionó a Ban Joan aún más porque, hasta donde podía entender, su habilidad no se trataba solo del lenguaje, literalmente podía extraer conceptos de las cosas. El sistema indicó que estaba a punto de absorber 0.2 demonios, y como los demonios son inherentemente un concepto que los humanos no pueden poseer, se le recomendó almacenar o separar esto en el código babilónico y aplicarlo a otros objetos. Ban Joan decidió intentar absorber otro concepto, tomó el símbolo flotante del aire y lo colocó en su pecho. El sistema reveló rápidamente que había absorbido 0.4 de vida, aumentando su vida a 10.4 y mejorando sus habilidades y potencial. Luego absorbió 0.2 de carne también, lo que aumentó su carnosidad a 10.2 y mejoró la salud de su cuerpo. Luego hizo girar sus dedos y notó que no solo se sentía mejor en general, sino que su fuerza de agarre, fuerza de piernas y todo lo demás habían mejorado significativamente. Básicamente, había absorbido las habilidades de esos 2 goblins, y una vez que sus poderes fueron transferidos a él, sus cuerpos desaparecieron. Todo lo que quedó fueron 2 garrotes. Si aplicar conceptos funcionaba en él, Ban Joan se dio cuenta de que también debería funcionar en los objetos. Entonces, tomó uno de los conceptos y lo aplicó a uno de los garrotes. Así es como todos los goblins ciegos que había visto murieron. Finalmente, destruyó un extraño objeto parecido a un orbe conocido como el núcleo de la mazmorra, y la ventana del sistema lo felicitó de inmediato por aprobar la prueba práctica del examen especial de la dimensión inferior. Ban Joan dejó escapar un gran suspiro de alivio, preguntándose si eso significaba que finalmente podría irse a casa. Pero para su consternación, el sistema le informó que sería transferido al dormitorio. El lugar al que había sido enviado no era su hogar, era un mundo que nunca había visto antes, un lugar llamado Academia Unión. Mientras aterrizaba en el suelo, otra ventana del sistema lo felicitó por aprobar el examen práctico y convertirse en un estudiante provisional. El sistema luego le informó que debía usar el uniforme asignado correctamente y asistir a la entrevista. Ban Joan, por supuesto, maldijo su mala suerte una vez más. Finalmente lo habían aceptado en una de las universidades de su país, pero ahora está atrapado usando un uniforme escolar otra vez, aunque no tiene muchas opciones. A regañadientes, se pone rápidamente el uniforme y sale listo para exigir una compensación por el desastre de transporte por el que lo hicieron pasar. Sin embargo, toda su frustración se desvanece cuando ve a una impresionante mujer con anteojos sentada en el mostrador de recepción. Ban Joan duda en acercarse, preguntándose si podría ser un extraterrestre con piel verde como los goblins con los que acaba de pelear. Pero, extraterrestre o no, es innegablemente impresionante. Cuando la mujer lo nota, saluda a Ban Joan como si lo hubiera estado esperando. Se presenta como la profesora de combate mágico en la Academia Unión y le expresa su alegría por verlo allí. Lo felicita por aprobar el examen práctico y le pregunta si es consciente de lo extraordinarios que fueron sus resultados, ya que ha captado la atención de toda la facultad. Ban Joan, sin tener idea de lo que habla, escucha mientras ella continúa explicando que es el primer estudiante en 500 años en crear un nuevo artefacto durante la evaluación. Sin embargo, él no está emocionado con los elogios, ya que fue arrastrado allí sin saber nada y casi murió en el proceso.
La profesora, sonriendo emocionada, le explica que su caso es excepcional, mucho más allá de lo esperado en el examen especial. Mientras ella habla, Ban Yuan se desconecta mentalmente y se pregunta cuándo podrá irse de la academia. De repente, ve algo extraño afuera, un enorme pilar. Curiosamente, le pregunta a la profesora sobre el pilar y ella le explica que es la razón por la que se fundó la Academia Unión. La academia existe para entrenar a estudiantes con los mayores talentos de todas las dimensiones y ayudarlos a llegar a la cima de la torre. Ella le dice que esa es la máxima aspiración de la Academia Unión y la esperanza compartida por todas las dimensiones, conquistar la mazmorra de las mazmorras, el origen de todos los misterios y peligros en este mundo. Conocido como la Torre de Babel. Esta revelación golpea a Ban Yuan como un camión. La Torre de Babel, todas las historias que su abuelo le contaba mientras crecía están ahora frente a él. Aunque emocionado por la revelación, Ban Yuan no entiende del todo el término mazmorra de las mazmorras, lo que sugiere que monstruos extraños se han apoderado de la torre. Sin embargo, una sonrisa se extiende por su rostro al darse cuenta de que la gloria de su familia y sus antepasados podría revivir una vez más. En ese momento, Ban Yuan toma la decisión de inscribirse en la Academia Unión. Gracias al tratamiento especial de la profesora, lo envían temporalmente a casa. Tras reunir a su familia y explicar todo lo sucedido, se prepara para su inscripción con renovada determinación. Avanzando rápidamente a su regreso a la mazmorra inferior de la Academia Unión, en la cueva de los Hobgoblins, encontramos a Ban Yuan eliminando a los goblins con facilidad. Empuñando una poderosa pistola encantada, demuestra los resultados de su entrenamiento y de sus nuevos poderes. La leyenda de su familia comienza de nuevo, y Ban Yuan apenas está comenzando. Ahora que sabemos cómo llegó a este punto, es hora de profundizar en sus habilidades. Al principio, pensaba que su poder se limitaba al lenguaje. Pero después de enfrentar a varios goblins, empezó a adquirir conceptos como demonio, vida, carne, asesinato e incluso fuego. Todo cambió dramáticamente con el código babilónico, una habilidad que le permite absorber, verbalizar y manipular los conceptos de todos los objetos a su alrededor. Cada vez que derrota a un enemigo, Ban Yuan puede adquirir conceptos que puede reconocer. Cuantos más conceptos adquiere, más fuerte se vuelve. Por ejemplo, en su primera mazmorra, la cueva de los goblins ciegos, absorbió varios conceptos de los goblins e infundió el concepto de demonio en un garrote, fortaleciéndolo y transformándolo en un arma. Ese garrote ahora está infundido con una energía espantosa y se convirtió en el primer artefacto creado por Ban Yuan. El garrote, a sus órdenes, revela su verdadera forma y actúa autónomamente como un arma. Ban Yuan decide ordenar los conceptos que ha recolectado, y nota algo nuevo entre ellos, un concepto llamado alma. Su pequeño garrote le suplica compartir este concepto, y él felizmente accede. No solo le otorga el concepto de alma, sino que también agrega algunos relacionados con fantasmas y espíritus de vida. Al combinar estos conceptos, el garrote experimenta una transformación sorprendente, fusionándose en una sinergia perfecta. Los conceptos de fantasma y bestia se combinan, creando una armonía increíble que fortalece aún más el artefacto de Ban Yuan. Ahora, con su poder en crecimiento y su legado familiar revivido, Ban Yuan se prepara para enfrentar cualquier desafío que se le presente en la Academia Unión. La fusión trascendental de la bestia fantasma ha sido completada, y una serpiente, conocida como bestia fantasma, aparece ante Ban. Aunque su poder ha aumentado, Ban no tiene idea de cómo funcionan sus habilidades. Aún así, decide fingir que lo comprende. La bestia fantasma, que parece feroz al principio, resulta ser una pequeña serpiente nacida de la combinación de los conceptos fantasma y bestia. A pesar de sus dudas al ver la cara reptil de la serpiente, Ban Yuan finalmente reúne el coraje para acariciarla. Al hacerlo, la pequeña criatura se envuelve cariñosamente alrededor de su mano. Con una sonrisa, Ban decide darle un nombre, Eve. Después de este momento, Ban revisa las estadísticas de crecimiento que ha experimentado hasta ahora. Comienza a comprender que el concepto de vida se asemeja a un nivel en un juego, mientras que carne representa sus estadísticas físicas. Sin embargo, sigue desconcertado porque su estadística del alma es tan alta. Esto le lleva a pensar si habilidades como los ojos que todo lo ven y los oídos que todo lo oyen están relacionadas con su poder lingüístico. A pesar de sus dudas, decide que es momento de regresar. Una vez que presiona el botón para teletransportarse, Ban regresa a la entrada de la Academia Unión. Al llegar al auditorio para la ceremonia de ingreso, el lugar está lleno de nuevos estudiantes. Ban capta la atención de todos con su entrada inesperada, lo que lo sorprende debido a la gran cantidad de personas a su alrededor. Para comprender mejor su entorno, activa sus ojos que todo lo ven, los cuales le permiten leer auras y espíritus con gran profundidad. Como sospechaba, a diferencia de él, que ingresó a través de una admisión especial desde una dimensión inferior, los estudiantes regulares parecen mucho más fuertes. Mientras busca su asiento, un enorme y desagradable estudiante se le acerca, preguntándole si es de una dimensión inferior. El gigante le advierte que no deambule y que se mantenga fuera de su vista.
Sin ganas de causar problemas, Van Wan lo saluda y sigue su camino. A pesar de la arrogancia de los estudiantes regulares, se da cuenta de que esta actitud de desprecio hacia los que vienen de dimensiones inferiores no es tan diferente de lo que experimentó en su mundo natal, la Tierra. Se pregunta si esta jerarquía basada en el poder es igual en todas partes. De repente, alguien lo llama por su nombre y le dice que se siente. Al acercarse, Van nota que solo hay 4 asientos, y 3 de ellos ya están ocupados. Se pregunta si este es el lugar para los estudiantes de admisión especial de dimensiones inferiores. Cuando usa sus ojos que todo lo ven para evaluar a las personas sentadas, lo que descubre lo deja atónito. Estos estudiantes no solo son poderosos, sino que también podrían derrotar fácilmente a los regulares. Uno de ellos es un chico rubio que Van reconoce como su compañero de habitación. Su primer encuentro fue un poco inusual, ya que el rubio sacó una espada cuando Van entró al dormitorio por primera vez. Sin embargo, antes de que las cosas se salieran de control, Van le recordó que ambos son estudiantes de primer año, por lo que son compañeros de cuarto. El chico rubio se disculpó rápidamente, explicando que acababa de terminar una evaluación práctica y que sus nervios estaban alterados. Blondie, como Van lo llama en su mente, pregunta si Van está bien, aunque al ver su rostro sudoroso, está claro que no se siente del todo cómodo. Sin embargo, Van se encuentra más cautivado por la apariencia de Blondie, que parece un príncipe de cuento de hadas, aunque con un temperamento fuerte. Considerando que Blondie fue el primero en disculparse, Van piensa que tal vez no sea tan mal tipo después de todo. Se sientan juntos y charlan sobre sus experiencias. Cuando Van le cuenta su historia luchando contra goblins ciegos, Blondie se burla de él, diciendo que incluso un novato podría derrotar a un goblin fácilmente. Esto molesta a Van, quien murmura para sí mismo que Blondie no tiene ni idea de lo que habla. De repente, Van recuerda que necesita lavar su uniforme. Sin pensarlo mucho, empieza a quitarse la camisa, y en cuanto sus abdominales definidos quedan al descubierto, Blondie se pone completamente nervioso, avergonzado al ver el cuerpo cincelado de Van. Cuando Van lo mira, Blondie gira la cabeza rápidamente, intentando evitar el contacto visual, claramente incómodo con la situación. En el presente, el momento todavía está lleno de tensión, pero luego Van saluda con la mano a las otras 2 mujeres sentadas en los asientos adyacentes. Una de ellas tiene cabello rosa y se ve absolutamente fenomenal con sus atributos tonificados y su largo cabello que complementa perfectamente sus ojos de gato. Luego está la chica de cabello blanco, cuya primera impresión es todo menos agradable. Van en realidad retrocede un poco con miedo porque sus ojos negros profundos son tan intimidantes que tiene que girar la cabeza mientras lo hace. La espeluznante mujer de cabello blanco mira fijamente a la serpiente blanca envuelta alrededor de su mano y le pregunta qué es. Van presenta a su pequeña amiga como Eve, y los 3 instantáneamente se encariñan con la adorable criatura. Blondie luego señala con curiosidad que esta serpiente solía parecer un garrote, y siente curiosidad por cómo se transformó tan drásticamente en solo unos días. La chica de cabello blanco, que parecía intimidante al principio, resulta ser bastante tranquila. Se presenta como Duan, la hija de un artista marcial. Luego le pregunta a Van su nombre, y él se presenta rápidamente, siguiendo con una curiosa pregunta sobre si ella puede disparar ráfagas de energía usando sus artes marciales. Por supuesto, los otros 3 se ríen de su ridículo comentario, pero Duan nota que su comprensión no es del todo errónea, lo que intriga aún más a Van. La dama de cabello rosa se presenta como Rual y Blondie finalmente comparte su nombre, Light. De repente, Van ve a la profesora Yumina entre la multitud. Light pregunta si Van también había tenido una consulta con ella. Justo en ese momento, una luz comienza a brillar sobre sus cabezas. Cuando miran hacia arriba, se dan cuenta de que el techo del auditorio se está abriendo. Una voz retumbante llena el espacio con tal fuerza que parece que sus cabezas se van a partir en pedazos. La intensa presión es abrumadora y les dificulta incluso levantar la cabeza. La voz siniestra anuncia el comienzo de la ceremonia de entrada para la clase 257 de la Academia Unión. Cuando finalmente miran al cielo, ven un ojo enorme que se eleva sobre ellos. Un poco más tarde, vemos a Yumina, que parece encantada después de escuchar el discurso principal, pero nuestro grupo parece un poco inseguro sobre todo el asunto. Entonces, Van suelta casualmente la bomba, preguntando si ese ojo gigante era en realidad el director. Su comentario casual sorprende totalmente a todos, y rápidamente lo bombardean con preguntas sobre cómo pudo ver ese ojo y cómo logró mirar hacia arriba. Miradas curiosas llenan la habitación, especialmente las de Duan, que sigue mirándolo con sus profundos ojos negros. Literalmente, lo está asustando. Van tartamudea y tuerce su historia, diciendo que simplemente sintió que había un ojo gigante mirándonos. De todos modos, Yumina explica que el ser que vieron era de hecho el director y que probablemente no lo volverán a ver a menos que un estudiante logre algo especial o porque se produzca un incidente. Está segura de que Van tendrá una reunión privada con el director, pero Van bromea diciendo que conocer a un director aterrador es lo último que quiere hacer antes de morir.
Yumina se ríe y les dice que sus logros también son sus logros como su profesora, así que los anima a trabajar duro. Esto llama la atención de Light, quien rápidamente le pregunta a la profesora Yumina si ella va a estar a cargo de ellos. Yumina deja su taza de té y confirma con una sonrisa, presentándose oficialmente como profesora Yumina. Ella enseña combate mágico y ha sido asignada como profesora de la clase 11 con la esperanza de que trabajen bien juntos durante los próximos 5 años. Light lo encuentra extraño porque, hasta donde él sabe, los estudiantes de admisión especial de nivel inferior generalmente son asignados a profesores asociados. Yumina confirma esto, explicando que todos aquí son estudiantes tan especiales que se le ha dado esta responsabilidad. Decide darles un consejo: tener cuidado con los celos y la hostilidad de los estudiantes regulares. Sus palabras tienen peso, y Van no puede evitar pensar que los celos y la hostilidad que acaba de mencionar no se tratan solo de competencia académica, sino también de enfrentamientos físicos y peleas entre estudiantes. Asuntos fuera de la competencia interna, protegidos por las reglas de la escuela, son cosas en las que incluso los profesores no pueden interferir. Yumina luego les dice que, de ahora en adelante, los 4 deberían permanecer juntos, ya que todos son estudiantes de admisión especial raros. También formarán un grupo para escalar la torre juntos hasta la graduación. Con eso, Yumina concluye su sesión y chasquea los dedos para sacar un pequeño regalo que tiene guardado para todos. Ella promete explicar las reglas y detalles después de que reciban el artefacto. Justo en ese momento, ella saca un colgante, declarando que es su tarjeta de identificación de estudiante. Les recuerda que pueden usar esta identificación de estudiante para identificarse, acceder a todas las instalaciones del campus e incluso teletransportarse a cualquier lugar dentro del Reino de la Unión. Más tarde, una vez que el trío usa sus colgantes, en realidad son teletransportados fuera del edificio de la academia, pero pronto regresan al edificio. No estoy seguro de por qué están decepcionados, pero supongo que el colgante los obligó a teletransportarse de regreso, ya que no se les permite salir todavía. De todos modos, Light agrega que necesitarán mantener sus identificaciones de estudiantes con ellos si quieren ingresar a la torre, pero luego Capiel pregunta por qué Van se quedó solo. Light dice que no tiene idea, pero la chica de ojos negros sugiere que tal vez el director también sintió la presencia de Van. Ella sospecha que, de todos los estudiantes, él era el único que podía mirarlo directamente, así que existe la posibilidad de que el director también sintiera su presencia. La escena luego pasa a un poco más tarde, donde Yuma está en una llamada telefónica. Le dice a la persona que llama que estaban a punto de tener una fiesta de té, pero parece que tendrán que cancelar porque el director quiere reunirse con él. Un poco más tarde, vemos la cara aterrorizada y ansiosa de Van, que literalmente está sudando ante la idea de tener una reunión privada con el director el primer día, a pesar de que no ha causado ningún problema. El director le ordena que lo mire directamente porque su verdadera forma no está aquí. Van descubre que su director está hablando a través de un muñeco. El director le pide que se dirija a él como su maestro y decide explicar por qué llamó a nuestro chico para una reunión. Generalmente, el maestro intenta no interferir con el crecimiento de los estudiantes. Si sus estudiantes son débiles, los deja como están, y si son fuertes, los deja permanecer fuertes. Además, dice que no le importa si alguno de sus estudiantes muere en la torre o termina sobreviviendo para algún día ganar gloria. Luego revela que solo persigue un objetivo: presenciar a alguien que llegue al final de la torre con sus propios ojos. Con un tono duro, el maestro deja en claro que todo no tiene sentido para él aparte de ver a alguien llegar a la cima de la torre. El protagonista se queda en silencio por un segundo después de escuchar todo esto y luego pregunta qué quiere decir con sin sentido. Van también recuerda las palabras de su abuelo y entiende que la torre ha existido desde la época de sus antepasados. La familia Van está decidida a recuperar la torre también. El protagonista sabe que está listo para alcanzar toda la gloria y fuerza, incluso si requiere sacrificios como su propia vida, y sigue decidido a conquistar la torre. Pero se pregunta por qué el profesor y otros estudiantes persiguen el final de la torre. Luego le pregunta a este hombre misterioso por qué viene desde otras dimensiones para escalar la torre y se cuestiona qué es realmente la torre. El maestro piensa bien su respuesta y revela que la torre es una puerta de entrada a lo divino. Es un desafío. Van sigue confundido, pero su maestro le asegura que no tiene motivos para interferir con el arduo trabajo de los estudiantes, aunque está pensando en hacer una excepción esta vez, ayudando a nuestro chico. Por supuesto, Van no entiende lo que dice. El maestro señala la mano del muñeco hacia el protagonista y le dice que tiene un gran potencial al ver sus capacidades. El director decide hacer algunos esfuerzos para ayudar al niño a prepararse para su viaje para escalar la torre. Van pregunta de qué tipo de preparación está hablando. El director comparte que los privilegios que nuestro protagonista tiene para la exploración se han incrementado y ahora puede viajar a cualquier mazmorras fácilmente. El maestro le aconseja que mejore sus habilidades primero antes de comenzar su viaje para escalar la torre. Van se sorprende al descubrir que puede abandonar la academia, y el maestro lo confirma una vez más.
Después de que el director termina con esto, ayuda al niño a teletransportarse de regreso, y antes de dejarlo ir, el maestro le aconseja que mejore sus habilidades nuevamente y promete desbloquear su próximo privilegio pronto si muestra un gran progreso. El siguiente privilegio que obtiene es la exploración en solitario de la torre. El maestro espera que puedan verse nuevamente y teletransporta a Van a otro lugar. Nuestro niño termina siendo transferido a la habitación de la profesora Yumina y ella le pregunta sobre la reunión. Van encuentra su cabeza en su regazo y se sorprende de verla nuevamente. Rápidamente se levanta por vergüenza. Yumina le dice que la personalidad del maestro es muy extraña y que nunca le gustan las visitas. Ella nota su colgante y se sorprende al descubrir que le han dado permiso para abandonar la academia como estudiante. Van no tiene idea de si es un gran problema y recuerda que el maestro le aconsejó que mejorara sus habilidades rápidamente. Ella le dice al niño que es un gran problema. Es realmente un gran logro y le ayuda a entender que ahora puede explorar libremente las mazmorras al lado de la torre y también tiene la libertad de visitar ciudades externas. Ella todavía no cree que un estudiante tenga tanto privilegio y le dice a nuestro chico que, con esta libertad, puede ganar mucha experiencia y prepararse más que otros. Van la entiende y se siente aliviado. El maestro no le estaba aconsejando que se hiciera más fuerte porque es totalmente débil y carente. Detrás de él, sonríe torpemente. La profesora Yumina lo llama afortunado por el privilegio que ha ganado y comparte que es difícil para los maestros dejar la academia en este momento, ya que es la Academia de la Unión. Yumina revela que todo dentro de la academia favorece solo a los estudiantes y puede ser una molestia para los profesores. Nuestro chico la entiende y ella lo ayuda a aprender que, con los nuevos privilegios que ha ganado, ahora puede explorar fácilmente las mazmorras y visitar nuevas ciudades cuando esté libre. Yumina muestra lo envidiosa que es y desea poder disfrutar también de bocadillos cuando quiera. La profesora recomienda a Van visitar una ciudad externa conocida como Roñica y comparte que hay un increíble templo de primavera que vale la pena visitar. Van está confundido porque el profesor cambia de repente de comportamiento y, antes de irse, le pregunta si quiere algo de la ciudad. Después de un rato, el protagonista comienza a caminar hacia la nueva ciudad. Encuentra un clima increíble y recuerda la petición de la profesora Yumina. Ella le informó sobre el famoso y sorprendente vino de luna de miel que elaboran los sacerdotes del templo y le asigna la misión de traer al menos 2 botellas de licor. Van todavía no puede creer que su profesora esté pidiendo a los estudiantes que hagan recados para conseguir alcohol. Nuestro chico decide olvidarse de eso y cree que debería estar agradecido de haber podido recibir un inventario antes de irse. De repente, nota un artículo y recuerda que es algo que recibió de su abuelo cuando se estaba quedando en casa justo antes de inscribirse en la academia. Es una bolsa misteriosa llena de artículos desconocidos. Antes de que Van se fuera de su casa, su abuelo le preguntó si estaba listo para irse. Van le aseguró que estaba preparado y le preguntó si había dormido bien. Su abuelo ignoró la pregunta y, de repente, reveló una bolsa. Le pidió a Van que la abriera y tomara lo que quisiera. Nuestro niño estaba confundido al principio y, cuando abrió la misteriosa bolsa, encontró oro puro dentro de ella. Van no estaba seguro, pero su abuelo confirmó que estaba bien que tomara todo lo que quisiera, sonriendo. El abuelo de Van le dijo que todo el tesoro que tienen pertenece a sus antepasados, que pasaron sus vidas buscando la Torre de Babel. Confirmó nuevamente que Van podría quedarse con todo y le aconsejó que usara todo sabiamente. El protagonista estaba genuinamente agradecido con su abuelo y comenzó a llorar de agradecimiento. Van no estaba seguro de cómo se suponía que debía llevar tantas cosas sin molestar a su abuelo. Esa era la preocupación que tenía antes, pero ahora que tiene autoridad sobre un inventario, sonríe y lo llama súper útil. Puede colocar todos sus artículos dentro del inventario sin ningún problema y, como recuerda que su abuelo le enseñó que el oro es un artículo valioso en todas partes del mundo, decide tomar algunas piezas de oro. Después de terminar con los preparativos, finalmente llega a la ciudad de Roñica y se emociona por establecerse. Al poner su primer pie en el nuevo mundo, cuando finalmente ingresa a la enorme ciudad, nuestro protagonista descubre que, a pesar de estar en una dimensión completamente diferente, el paisaje urbano se ve muy similar. Se da cuenta de que su suposición estaba equivocada tan pronto como ve múltiples vehículos voladores por todas partes. Se pregunta cómo funciona eso y, de repente, alguien lo llama desde atrás. Algunos guardias se acercan a él al notar que nunca lo habían visto antes en la ciudad. A medida que se acercan, los guardias se dan cuenta de que nuestro chico es parte de la Academia Unión, lo que lo sorprende. Saludan formalmente al protagonista y se presentan como los guardias responsables del límite occidental de la ciudad académica. Van también se presenta y les pregunta cómo pudo viajar libremente a Roñica. Asumen que recibió algún tipo de permiso del canciller. Él les dice que tienen razón y que tiene permiso para explorar libremente. Los guardias muestran su gratitud por el arduo trabajo que el canciller de la academia hace para mantener la ciudad pacífica. Van se ríe torpemente y se entera de que su academia es muy influyente, ya que es un estudiante de primer año.
Los guardias asumen que no sabe mucho sobre la ciudad roñica y cómo funciona todo, por lo que se ofrecen a ayudarlo a aprender más. Le dicen que le brindarán toda la orientación, ya que es parte de su trabajo, y que, si no puede entender algo, es libre de preguntarles. El protagonista decide aceptar su oferta y señala la moto voladora. Van les dice que desea obtener una de estas motos y pregunta cuánto cuesta. Con la ayuda de los guardias en Ciudad Roñica, Van consigue la moto voladora y comienza a conducirla para regresar a la academia. La moto voladora hace que nuestro chico se sienta increíble. Vuela por el cielo y recuerda haber pedido ayuda a los guardias. Los guardias de la ciudad estaban un poco confundidos e informados de que incluso el modelo normal de una bicicleta flotante cuesta alrededor de 250.000 runias. Lo que puede ser muy caro para un estudiante como él. Van se sorprende al descubrir que se conoce como bicicleta flotante y no entiende cómo funciona la moneda en este nuevo mundo. Nuestro chico decide cambiar una barra de oro por ella, sin saber que vale mucho. Los guardias terminan sorprendidos y le preguntan cómo el protagonista pudo conseguir una barra de oro tan grande. Van revela que su abuelo se la dio, pero no creen que la barra de oro sea real. Van descubre que incluso un solo lingote de oro vale 7.500.000 runias y se siente afortunado de haber recibido algo tan valioso de su abuelo. Piensa en agradecerle al anciano y, mientras regresa a la academia, nuestro chico nota a su mascota, la serpiente Eve, y le pregunta sobre su opinión. Comparte que le infundió atributos a la Overbike, convirtiéndola en un artefacto similar a Eve. El protagonista decide llamar a la aeromoto Lilith y espera que ambos artefactos vivientes se entiendan. Mientras conduce por la torre, nuestro chico piensa que el viaje valió la pena, ya que pudo comprar licor para su profesora Yumina e incluso encontró un compañero para su artefacto mascota, Eve. Terminando todas sus tareas, el protagonista sonríe y decide regresar a la academia después de entregar el licor al profesor. Finalmente se une a sus amigos y comienza a sentirse mal. 8 le da un vaso de agua y expresa su decepción por la prohibición. Su amigo no puede creer que el protagonista haya terminado colgado. Termina después de dejar a sus amigos sin decir una palabra por alguna prohibición aleatoria, se disculpa y trata de defenderse. Les dice que el profesor no lo dejó salir y al final ambos terminaron bebiendo el licor juntos. Dogo nota una insignia de flor en el uniforme del protagonista y le pregunta si es una señal de que va a representar a su grupo a cambio de compartir tragos con el profesor Yumina. Van se confunde, pero piensa que Dogo tiene razón. Mientras mastica su comida, Aite se da cuenta de que no tienen más remedio que aceptar la decisión, ya que es del profesor Yumina, quien está a cargo de ellos. Dogo comparte su opinión y les dice a todos que ella es la única digna de representar a su grupo, lo que sorprende tanto a Aite como a Van. Ella les dice que es porque es la más fuerte entre los 4 de ellos. Dogo le pregunta a Van su opinión, pero un espectador interviene y deja claro que los 4 son iguales. Él piensa que ella lo está expresando de una manera extraña y decide aclarar los malentendidos con respecto a lo que acaba de decir. Una voz dice que su actitud y arrogancia serán horribles para su futuro. Tower sube y le dice que no cree que ella sea la más fuerte del grupo. Dogo sonríe al descubrir que es curioso escuchar a camaradas iguales viniendo de alguien que le preguntó a la profesora Yumina si es posible escalar la torre solo. Ella piensa que no hay igualdad en eso. Aite se avergüenza y trata de poner excusas. Van y Rachel recuerdan que realmente le hicieron esa pregunta al profesor. Aite les dice torpemente a ambos que solo la hizo por curiosidad y les asegura que quiere estar en una fiesta con todos ellos. Van comienza a sentirse desesperado y ve que la animosidad se acumula antes de que comience la clase de la mañana. Ahora comprende que debería haber planeado todo con anticipación. Van sabe que su grupo va a experimentar un comienzo difícil, a pesar de no tener ninguna razón particular para liderarlo y convertirse en presidente. Nuestro chico ahora entiende la razón por la que su profesor lo eligió entre todos, es porque Aite no se da cuenta de la mayor parte del momento, pero tiene un fuerte sentido de orgullo. Dogo, a pesar de ser increíblemente fuerte, está destinado a ganarse muchos enemigos debido a su actitud egocéntrica. Rachel tiene una actitud pasiva, pero carece de la personalidad para liderar el grupo. Van suspira al descubrir la verdadera personalidad de los estudiantes de admisión especial y les dice a todos que se calmen y lo escuchen. Primero, Van piensa que, en su opinión, el líder no necesita ser el más fuerte entre los 4 y dice que es mejor si son más débiles. Dogo no entiende lo que está tratando de hacer. Dice que la prohibición le ayuda a entender que si el presidente de la clase es la persona más fuerte, seguramente tomará decisiones por su cuenta. Y alguien que tiene la responsabilidad de unir a la clase no debería hacer que los miembros de su partido escuchen. Les dice que el líder de su grupo debe ser alguien que pueda ofrecer buenas soluciones para todos, y también es muy importante para él estar en medio del grupo. Dice que tiene la personalidad más tranquila, por lo que en su opinión, él es el único digno de convertirse en el presidente de la clase. Dogo no está de acuerdo con él, pero como el profesor ya ha elegido a Van para ser el presidente de la clase, ella decide aceptarlo con su razonamiento. Por el momento, lo deja libre.
Nuestro chico le agradece su comprensión y se siente aliviado. Dogo intenta ser honesta y, con expresión fría, les dice a todos que solo desea liderar al protagonista. Nuestro chico no entiende lo que está tratando de decir. Dogo les menciona que hay algunas cosas con las que no está de acuerdo, pero que, ya que quiere conseguir lo que desea, está dispuesta a aceptar a alguien tan innecesario como sus compañeros de clase. Rachel se sorprende un poco al escuchar esto. Dogo espera que se puedan volver a ver y se va. Nuestro chico intenta calmar a su compañero de cuarto con ansiedad y se decepciona un poco después de experimentar una mañana así en su primer día de prohibición escolar. Se cansa y se pregunta por qué una simple mañana de escuela se siente como si estuviera en un campo de batalla. El protagonista decide tomarse un respiro y comprende que le llevará tiempo resolver el problema del orgullo entre los miembros del grupo. Rule pregunta a Van con entusiasmo si todavía tiene la linda serpiente que les mostró antes y le dice a nuestro niño que desea al menos tocarla una vez. Van se da cuenta de que la academia está llena de múltiples desafíos y en su primera lección como presidente de la clase, que representa a todos en una sala llena de individuos únicos, termina enfrentando una nueva dificultad cuando uno de los estudiantes lo desafía a una pelea para ver si los estudiantes restantes son hábiles. En el campo de entrenamiento, Van se encuentra con su grupo mientras todos se enfrentan a los estudiantes especiales. El profesor decide comenzar la primera lección con un poco de entrenamiento ligero y pregunta a los estudiantes sobre sus opiniones acerca de la clase especial 11. Los estudiantes comienzan a actuar como locos y exigen una sesión de entrenamiento contra los estudiantes restantes, que incluye al protagonista. Todos están enojados y no creen que el profesor haya elegido a nuestro chico como representante de la clase. Al verlos irritados, nuestro niño se siente incómodo. Aide se entera de que la Academia Unión asigna estudiantes a diferentes clases según sus habilidades y destrezas, y se da cuenta de que los estudiantes de la clase especial ya parecen odiar a la clase 11 por alguna razón. Van comparte ansiosamente que lo más probable es que sea porque lleva la insignia de la flor, que los está provocando a todos. Un estudiante musculoso se da cuenta de la insignia de flor que nuestro chico recibió del profesor Yumina y se siente burlado por el protagonista. El musculoso aprieta los dientes con ira al ver a Van usarla frente a él y elige no reconocer nunca al protagonista. Erecto comienza a gritar y exige un partido de sparring contra Van. Le pregunta al profesor y termina obteniendo permiso fácilmente. El profesor le pide a nuestro chico que venga adelante, ya que se enfrentará a Erecto en un combate de sparring. La profesora Yumina observa a sus alumnos desde su oficina y se sorprende al ver lo que está pasando. Le parece ridículo que sus alumnos estén teniendo una sesión conjunta con la clase especial de la academia en el primer día. Para empeorar las cosas, el primer periodo resulta ser el brutal tema de combate práctico integral. Los estudiantes de admisión especial de dimensiones inferiores no pueden competir contra una dimensión superior. Debe haber programado el plan de estudios con esta broma retorcida en mente. La profesora Yumina puede sentir malicia en esta configuración. El profesor asociado a cargo de la conferencia parece demasiado contundente cuando califica la prohibición de Wu Yan y llama a la arena para entrenar con Erecto. El joven también debe haber sentido algo sospechoso con todo el asunto, así que levantó la mano preocupado por su bienestar, ya que aún le faltaban habilidades de combate. Realmente no ganará nada en el partido, excepto lesiones. En respuesta, el profesor asociado le dedujo 3 puntos. El bastardo calvo no aceptó su preocupación como una excusa válida para no pelear. Tenía la sensación de que el instructor solo estaba tratando de humillarlo frente a todos y continuó defendiendo su derecho a retirarse, citando que fue aceptado como estudiante de admisión especial debido a su habilidad única y no a su combate. La prohibición de habilidades afirmó que tendría más sentido evaluar sus capacidades a través de otro método en lugar de obligarlo a pelear. El monstruo calvo no pudo aguantar más, un simple estudiante lo estaba educando verbalmente y la prohibición no es del tipo que retrocede cuando está en lo correcto. Enojado y frustrado, el monstruo calvo dedujo otros 5 puntos de su total sin que Van tuviera otra opción. Sorprendentemente, propuso una contraoferta. Aceptó el combate de sparring, pero insistió en usar el resto de la semana como preparación para la pelea adecuada dentro de 7 días. Van cree firmemente que, si puede obtener una semana de tiempo de preparación para ponerse en plena forma, puede limpiar el piso con quien quiera que esté en la dimensión superior. Los estudiantes sacaron a relucir su audaz proclamación, generando un silencio inquietante en toda el área. Al principio, los estudiantes de la clase 1 se negaron a creer la propuesta desvergonzada, acababan de escuchar la audacia de una criatura de una dimensión inferior de hablar en grande cuando, obviamente, no debería. Había un solo estudiante que parecía particularmente interesado en la atrevida proclamación de Van. El niño prácticamente estaba convirtiendo a toda la clase especial en enemigos, mientras que el propio Baldi temblaba de frustración al ver que el estudiante inferior seguía ignorando sus órdenes. La prohibición complacida no respetó en absoluto al alienígena beligerante. Ese tipo ni siquiera es un profesor titular.
En última instancia, su gambito tuvo éxito y logró ganarse una semana de tiempo de preparación para un combate, con noticias directas sobre el combate oficial entre estudiantes de la clase especial y la clase 11, que se llevaría a cabo el próximo martes, extendiéndose rápidamente como un reguero de pólvora. Toda la academia podrá verlo retransmitido en directo. Bali prácticamente decía que no quería la humillación normal, quería hacer de la desaparición de Van un gran espectáculo. El monstruo calvo advirtió siniestramente a la prohibición que lo hiciera todo y mostrara sus habilidades, o de lo contrario, Van no se molestaría en dar un vistazo. Miró más allá de Bali y agitó su mano al saludar a Erecto. Van mostró una sonrisa confiada y expresó su entusiasmo por su pelea. Oro no estaba realmente, el conversador tipo B solo quería confirmar algo a través de su pequeña interacción y logró echarle un vistazo a las estadísticas de Erecto, que eran aterradoras. Gracias a los ojos de lectura infinita, su visión le permitía una comprensión más profunda del objetivo. Aura y espíritu, como se esperaba del estudiante de clase especial, Erecto era un beefcake, sus estadísticas de vida y cuerpo eran simplemente escandalosas. Pero aún así, Van no se sintió demasiado molesto. Se había acostumbrado a ver las estadísticas de sus compañeros de clase. En comparación con ellos, él y Erecto no son nada. Van tiene mucho trabajo por hacer para escalar la torre con sus camaradas de la dimensión inferior. Cuando salió de la arena, Van estaba confundido por la mirada sombría en los rostros de Rachel. Sus ojos estaban enfocados en Doko mientras ella hacía algunos estiramientos para calentar. A diferencia de su clase, la presidenta se especializa en combate y no tiene miedo de causar algo de daño. Se burló de los bastardos arrogantes para que la enfrentaran si tenían curiosidad sobre las habilidades de un estudiante de admisión especial. La estudiante Duyan realmente tiene una constitución diferente, probablemente sea la persona más fuerte que tuvo el ojo que todo lo ve. Escaneó con rasgos de nivel S y SS en todos los ámbitos. Du dejó su invitación y ni un solo estudiante de la clase especial se acercó al plato, quedando separados en silencio, obviamente asustados de ir en contra de alguien que parecía fuerte. Incluso la profesora asociada sintió el peso de su desafío. Todo iba bastante bien, de acuerdo con lo que Van pensaba que sucedería. Sus ojos de lectura infinita no pueden captar completamente el alcance del poder de DK. No hay manera de que los estudiantes de la clase 1 extrañen su asfixiante aura. Du continuó dirigiéndose a los estudiantes de la crema de la cosecha, instándolos a que se crezcan un poco y muestren algo de confianza. Destacó a Erecto en medio de la multitud, y el bruto con cuerpo de piedra comenzó a sudar nerviosamente al ver que Erecto no es del tipo que se reprime ante ella. La presidenta de la clase 11 esperaba recibir el mismo tratamiento para poder aplastar el ego abultado del hombre piedra. El pobre Erecto quería hacer bullying y salir impune, pero no esperaba un desafío por parte de alguna deidad de la muerte. Si intenta salvar las apariencias y retrocede ante las provocaciones de Duan, su ego estaría acabado, porque perdería su núcleo, golpeado y herido por su propia gente. Incapaz de recuperarse en solo una semana. Ese final no funcionaría para el protagonista, así que se apresuró a ir a la arena para sacar a Duan de la misma. En el punto de mira, razonó que, dado que estaría entrenando con el bruto rocoso la próxima semana, Duan tendría que esperar a que le prohibieran el turno. Sabía que ella solo estaba tratando de luchar contra el trato injusto que habían estado sufriendo y estaba decidido a demostrar su valor con sus propias habilidades. A partir de ahora, no pueden confiar en el poder puro de Duan todo el tiempo. Después de todo, Duan se rió entre dientes y pensó que Van era solo un tipo que dependía de trucos, pero podría tener un poco de hombría en él. Así que, en lugar de Erecto, Duan quería que otro retador la enfrentara en la plaza, y seguía preguntando a la multitud silenciosa si alguien se gustaría dar un paso al frente. Sin respuesta, ya que no conseguiría un compañero de entrenamiento decente, fue problemático. Duan suspiró derrotada y se dio la vuelta. Llamó a la clase especial ladrando y sin morder. Ahora que una verdadera amenaza se había presentado, todo lo que podían hacer era rasguñarse en el suelo. Sus camaradas sonrieron torpemente ante sus salvajes provocaciones. Los cabrones de clase especial apretaron los dientes y temblaron de frustración ante su incompetencia. Fue hasta que un estudiante especial, que odiaba que lo llamaran perro, intervino, un hombre de hombros anchos, cabello rubio y cuernos hacia arriba, con una aura dorada que se destacaba entre la multitud. Argumentó que los débiles y los tontos son los perros que se unen en manadas, gruñendo y fingiendo proteger a sus pequeños grupos. Él piensa que es divertido que tanto Duan como Van puedan sentir que Blondie no era una broma. Si miras más de cerca, verás que incluso entre la clase especial, Stack parece estar en otro nivel. Eik reconoció al tipo como Horda, el gobernante de la prohibición de la dimensión Qus. No tenía idea de lo que significaban esas palabras. Afortunadamente, Light explicó que, excluyendo la Unión, hay 10 dimensiones con la más alta jerarquía. Emma aquí proviene de una familia que gobierna una de las dimensiones superiores, Kados. Él es prácticamente un representante de lo fuerte que es la nueva generación de las 10 familias principales. El silencio llenó la arena una vez más, en el momento en que todos no podían quitar la vista del enfrentamiento.
Emma le pidió al profesor que trajera algo, y el cobarde bastardo calvo tropezó nerviosamente y finalmente logró sacar un dispositivo de grabación para filmar la pelea. En este mundo, todo se comparte en Internet, que es básicamente el Internet del mundo anterior. Abrió con entusiasmo su teléfono inteligente. En pocas palabras, las empresas y las instituciones educativas han creado una red para el intercambio de información. Como alguien que venía de una dimensión inferior, no podía creer que seres superiores realmente estuvieran usando algo parecido a Internet. No tomó mucho tiempo encontrar el canal en vivo transmitiendo la pelea que se avecinaba. La transmisión en vivo tenía una calidad nítida y suave desde el ángulo superior. Era fácil ver que el profesor asociado estaba empeñado en avergonzar a los estudiantes de admisión especial frente a la mayor cantidad de gente posible, con Dwan en el suelo. Es poco probable que Baldi consiga lo que quiere estando uno frente al otro, dos estudiantes sumamente talentosos, cada uno con auras de los demás. El rubio tenía una confianza suprema en sus habilidades y Dwan veía a su oponente como un completo novato al que aprovecharía. Su postura concedía el primer movimiento gratis como una desventaja que al orgulloso heredero del imperio dimensional no le gustaba. En cierto modo, odiaba que lo llamaran novato y quería borrar la arrogancia de Dwan en su primer ataque. Manipuló su poder mágico con precisión y ordenó a sus enemigos que se arrodillaran. El hechizo danzaba en el aire mientras Dwan mantenía su forma incondicional. El poder de Horda era tan salvaje que logró llegar al banco de admisiones especiales. Tan pronto como Van sintió el poder detrás del hechizo que lanzó en terror, cualquier horda que estuviera ejerciendo era completamente diferente. El poder que Van estaba acostumbrado a visualizar era como agua fluyendo de arriba a abajo, era asfixiante y necesitaba el aire que salía de sus pulmones. Todo alrededor del espacio, Emma sintió la forma condensada de la ley de la naturaleza que los obligaba a arrodillarse ante una criatura más fuerte, como si fuera la cosa más natural del mundo. La explicación más apropiada del poder de Emma es la capacidad de distorsionar la luz natural. Me sorprendió escuchar a Van descubrir el principio detrás de una habilidad tan compleja en una sola mirada, ya que, para Rutey, no le estaba yendo bien. La joven se escondió detrás de Van mientras se aferraba a sus brazos, sus ojos estaban paralizados en el otro luchador en la arena. Dwan, como respuesta al poder distorsionador de la naturaleza de Emma, desató su energía, formando un conjunto danzante de oscuridad pura con un movimiento suave y un movimiento decisivo de una mano. Su poder atravesó los hechizos de Emma, destrozando sus efectos en un solo golpe y liberando a la multitud del efecto sofocante de las órdenes de Emma. La multitud se volvió loca, incluso Van no podía imaginar cuán poderoso es realmente Dwan. Ella simplemente aumentó su energía y eso fue suficiente para que cambiara las tornas. El rubio se rió complacido al ver que su oponente tenía algunas habilidades que le causaban problemas, mientras que Dwan estaba decepcionado por lo fácil que era neutralizar el ataque de Horda. Con sus ridículos cuernos, el rubio levantó la mano con confianza, iniciando el segundo asalto. Dwan rápidamente se enteró del movimiento y respondió, cargando rápidamente para impulsar su velocidad al máximo. Todo ese impulso fue acumulado y canalizado a través de una patada en el estómago. El rubio pensó tontamente que el enemigo le permitiría lanzar dos hechizos completos sin interrupción. Desafortunadamente para él, Dwan era un luchador veterano que conocía sus cosas. Contra sus ataques, cuyo daño aumentaba cuanto más cerca golpeaban, Emma tuvo que usar ambas manos para defenderse, solo para minimizar el dolor mientras todavía se tambaleaba. Dwan aparentemente se teletransportó detrás y continuó con ella, juguetonamente burlándose lentamente, perdiendo la cabeza. Emma se giró detrás de él, solo para golpear nada más que aire. Todo había ido de acuerdo al plan de juego de Dwan. Como se esperaba, los movimientos de la mejor apuesta de la clase especial eran ridículamente rígidos y torpes. Consideró que alguien debía haberle dado a Emma todo lo que tenía, lo que resultó en un luchador descuidado. En este punto, el joven maestro estaba viendo el color rojo. Con ira, atacó como un animal salvaje, arañando y golpeando sin cesar. Eight al verlo, no podía creer lo que veía, uno de sus compañeros de clase estaba abrumando a Emma, la gobernante de Septus. Eso debía significar que Dwan Yan era una bestia de prohibición completamente diferente. Notó que Horta había sido usada para suprimir los movimientos de su oponente, y desde ese punto, probablemente podría derrotar a cualquiera con su capacidad de distorsionar la ley natural. Sin embargo, contra un luchador realmente experimentado, todas sus cartas eran inútiles. En ese momento, el gobernante de Q se parecía mucho más a un muñeco de entrenamiento lanzado tan libremente contra alguien imposible de dominar y reprimir. Emma era como un niño indefenso. Van observó la pelea con sus ojos de lectura infinita activados y descubrió que Emma tenía poderes monstruosos y habilidades físicas, pero nunca había entrenado su cuerpo. Dwan estaba dominando una regla dimensional y Van, captando cada principio de la batalla en tiempo real. Light empezaba a darse cuenta de que sus camaradas eran monstruos por derecho propio. La sesión de entrenamiento se había convertido en una pelea interminable en la que Emma se veía obligada a defenderse en todo momento. Que alguien como él fuera forzado a esta posición era más insultante que simplemente ser derrotado de un solo golpe.
Su pequeño error de concentración, por satisfacer su orgullo, dejó un agujero abierto para que Duan no explotara. Ella estaba empezando a cansarse de las palabras delirantes de Emma. Tal vez, si las cortara, podrían luchar en paz. Para su sorpresa, el rubio invocó el poder del trueno. Duan reaccionó rápidamente al sentir el peligro, esquivando hacia el lado que Horta había comenzado. Haciendo una rabieta incontrolable, se olvidó de la sesión de entrenamiento y quiso matar a Duan en ese momento. Y al diablo con las reglas de la escuela, ella podía sentir que él también lo decía en serio. El bastardo estaba así de loco y tonto. Me dolió escuchar a una joven maestra mimada hablar sobre la muerte y el asesinato, eso no le sentó bien a Go. Esos no son conceptos que una niña como Emma debería mencionar tan a la ligera. Para demostrar su desaprobación, ella hizo que la energía oscura acechara alrededor de su cuerpo, la danza se retorcía y giraba mientras se fusionaban entre sus manos. Horta y Duan hacían todo lo posible mientras chocaban con sus dos armas más destructivas en la mano, antes de la devastadora explosión de poder puro. La profesora Yumina finalmente llegó para limpiar el desorden con una palmada. Tan pronto como sus manos se tocaron entre sí, la arena se llenó de flores esquivas desde todos los ángulos. Las flores neutralizaron la energía destructiva de ambos combatientes y las baldosas blancas sobre las que estaban se habían convertido en una pradera de color rosa y blanco. Tanto Duan como Emma estaban confundidos sobre lo que estaba sucediendo. La profesora Yumina afirmó que la academia no anima a los estudiantes a luchar por sus vidas, preferiría verlos usar toda esa agresión contra los monstruos en la torre. Bajo la luz del atardecer, la arena e incluso las gradas estaban llenas del poder de la profesora Yumina. Ella señaló con un dedo hacia arriba, y la flora comenzó a levantarse como si tuviera vida propia. Todos miraron a su alrededor con asombro ante un uso tan hermoso de la magia. Van consideró lo compleja que era la técnica, debió ser que, si las flores fueran ilusiones, parecían flores reales y tenían un aroma fuerte y fragante. El vende humo del rubio también chasqueó la lengua antes de darse la vuelta y alejarse. Puede que sea un estudiante especial, pero eso no le daba el pase para desobedecer a una respetada profesora. Duan, por otro lado, elogió a su asesora de clase por ser fuerte. La profesora Yumina le devolvió la sonrisa y rápidamente desvió la mirada tan pronto como regresó al banco de admisión especial. Van le preguntó cómo se sentía estar allí arriba. También le agradeció por mostrarle una pelea tan reveladora. Rachel, finalmente había llegado a su límite y cayó contra la espalda de Van al ver lo salvaje que temblaba de miedo. Van preguntó si Rachel aún estaba asustada por Duan. En realidad, encontró su comportamiento bastante lindo desde la distancia. Se podía escuchar y ver a la profesora Yumina amonestando al profesor asociado Ferel por la desastrosa primera conferencia de hoy. No aprobó ninguna sesión de entrenamiento de algún tipo. No solo se permitió, sino que también se dejó escalar sin límites mientras el supuesto instructor observaba desde el margen. El bastardo calvo había perdido toda su arrogancia frente a un verdadero profesor que lo llamaba por hablar tan abiertamente. La profesora Yumina no se conformaría con solo una disculpa. Ella quería justicia para sus estudiantes. También notó algo fuera de control antes, así que la profesora Yumina caminó hacia Van y usó su dedo para arreglar la flor en su pecho. Como presidenta de la clase, le recordó a Van que la dignidad es parte de todo y que nunca debe llevar la insignia de honor al revés. Los tontos de la clase especial vieron esto y casi todos tuvieron un ataque al corazón por envidia. Con eso, la profesora Yumina hizo su salida para ocuparse de otros asuntos de la facultad. Seguramente el tipo, el profesor, vino para evitar que la pelea se volviera demasiado salvaje. Pero con su último acto, logró causar más problemas para Van. La mayoría de los chicos lo ven como una mosca tratando de acercarse a la diosa de las flores. Los eventos de hoy rápidamente llegaron a internet a través de publicaciones en foros. Las noticias sobre Dujon, un estudiante admitido de manera especial, capaz de dominar a Ortema en un combate de práctica, se volvieron un tema candente. Dado que Emma estaba proyectada como la mejor estudiante del año, había mucho revuelo sobre sus acciones. La grabación de la pelea fue publicada por el profesor asociado Frel, y en solo un día, la mayoría de las personas vieron lo patética que se veía Emma, obligada a actuar como una tortuga ante los ataques de Duan. La gente en internet adoraba a Duan, amaban su apariencia y su fuerza, a pesar de que solo era una estudiante de primer año. También había un clip de Van negociando por más tiempo de preparación y teniendo éxito, lo apodaron el maestro de la negociación. Avanzando hacia el final de la grabación, la diosa de todos, la profesora Yumina, desescaló el conflicto y arregló la insignia de Van Wan. La multitud en internet vio cómo interactuaba con Van y no tardaron en aparecer comentarios llenos de odio en múltiples publicaciones. Los compañeros de admisión especial recién se dieron cuenta de que todo el mundo estaba hablando de ellos. Duan encontraba extraño todo el argot de internet, mientras que Light prácticamente se moría de risa. También le parecía raro que la gente hablara tanto de Emma como la mejor candidata del año. Entre la clase especial, Duan sintió que había al menos una persona más capaz que los demás, una bruja de cabello azul. Duan esperaba que Van se fijara en ese estudiante, pero él estaba demasiado enfocado en la pelea.
Los incels también lograron encontrar el nombre de Van y lo estaban difundiendo por toda la comunidad escolar. Los novatos no se atreven a desafiar a Dwan, así que estaban enfocando sus frustraciones en él. Light interrumpió la charla para preguntar por qué Rachel estaba sentada tan lejos del resto. Después de la clase de sparring, Rachel parecía haberse distanciado aún más del grupo. No podía expresar lo que sentía, y según Van, parecía que simplemente estaba aterrada de Dwan. A Van le resultaba difícil imaginar cómo habían compartido la misma habitación. Van supuso que la joven simplemente tenía dificultades para socializar, así que sacó algo de su inventario que podría animar a todos, una mermelada especial enriquecida con las habilidades de B, concentrando la esencia de miles de frutas para mejorar las estadísticas en general. Light y Dwan miraron con curiosidad la vibrante mermelada. Van ya sabía que les encantaría, y les pidió pan. Mientras Rachel comía sola y con expresión sombría, el aroma de la mermelada llegó hasta ella, iluminando su rostro. En las manos de Van había platos de pan cubiertos de mermelada, reluciendo perfectamente. Light y Dwan probaron la mermelada y casi se convirtió en una escena sacada de Food Wars, si sabes, sabes. El sabor de miles de frutas se mezclaba armoniosamente en sus bocas, nunca habían probado algo tan bueno. No solo era bueno, era algo de otro mundo. A Dwan, que era fanática de los dulces de las llanuras centrales, le encantó la combinación de mermelada y pan. Estaba en otra liga. Van llamó a Rachel para que se uniera a la mesa y probara la mermelada también. La curiosidad y el hambre superaron su miedo a Dwan, y finalmente, la joven se acercó a Van y pidió amablemente un sándwich de mermelada. En cuanto lo probó, todas sus preocupaciones desaparecieron en un instante de felicidad. Lo llamó la esencia misma de la fruta. Light, intrigada, le preguntó a Van cómo había hecho algo tan delicioso, y Dwan desesperadamente quería más. Después de varias rondas de sándwiches ilimitados, Dwan se sintió como si estuviera comiendo algo demasiado valioso para ser gratis. Van aseguró que hacer la mermelada no era tan caro, estaba contento de compartir algo bueno con su equipo, y que podían considerarlo un favor devuelto por la amabilidad que le habían mostrado. Pero Dwan es un personaje peculiar. Se levantó de repente y gritó que había tomado una decisión, a cambio de los sándwiches de mermelada, le enseñaría personalmente artes marciales a Van. En una antigua sala de entrenamiento, un portal de teletransportación se abrió. Van y Dwan salieron de la luz. Siendo nuevo en los viajes dimensionales, Van luchó un poco, pero al menos encontraron un espacio lo suficientemente grande para entrenar dentro de la academia. La sala debía reflejar el entorno preferido del usuario. Van había sido sacado de su almuerzo para ir allí, así que estaba ansioso por ver lo que Dwan tenía preparado. Ella respondió levantando una espada de madera y moviéndola a una velocidad aterradora, advirtiéndole que no se moviera imprudentemente. La lección comenzó con Dwan asumiendo su postura y llevando la espada de madera hacia adelante con intención. Apuntó la punta hacia su rostro, y la fuerza detrás de la estocada era palpable. La hoja se detuvo a centímetros de su cara. Van se imaginó el daño que habría sufrido si hubiera sido un ataque real. Afortunadamente, solo era una demostración del concepto de penetración. Se suponía que Van debía aprender a manejar la espada, pero lo único en lo que podía concentrarse era en el concepto de penetración. Dwan reanudó su curso intensivo. Era una lección que lo obligaba a concentrarse y prestar atención. Aparentemente, el empuje no existe en una sola forma, en niveles superiores de comprensión, un empuje puede hacerse con cualquier cosa. Por ahora, se centrarían en lo más básico y en el significado fundamental de un empuje. Una vez más, Dwan mostró un ataque simple y rápido, mientras mantenía a su alumno concentrado. Le instó a Van que se enfocara en la cantidad de veces que cambiaba el ángulo de ataque. Van imitaba mentalmente ese movimiento mientras ejecutaba el empuje, tratando de calcular con cuánta fuerza o aura debía impulsarlo. Existen innumerables variaciones, pero al final del día los conceptos básicos son los mismos. Dwan estaba segura de que Van debería ser capaz de aprenderlos. Aunque lo que mostró fueron conceptos básicos, la forma en que Dwan lo ejecutaba revelaba el nivel de un maestro que había refinado un solo concepto al máximo. Lo que mostró era mucho más profundo que simplemente mezclar varios conceptos. Al final de la demostración, Dwan le entregó una espada de madera a Van y le indicó que era su turno. Torpemente, Van se preparó, ya disculpándose de antemano por su imitación imperfecta. Dwan estaba segura de que nadie podría copiar perfectamente su técnica desde el principio, porque si eso fuera posible, sus años de entrenamiento no tendrían sentido. Antes de que pudiera terminar ese pensamiento, una sensación opresiva llenó el aire, el empuje de Van había logrado canalizar una fuerza sorprendente, dejándola atónita. Viendo al joven captar el concepto de la espada con solo una demostración, Dwan se sintió inquieta, como si algo fuera anormal. Sin embargo, Van no estaba satisfecho con su primer intento, se concentró y trató de replicar la forma de Dwan tanto como pudo. Hasta entonces, Van se había centrado demasiado en mezclar conceptos, creyendo que combinar ideas aleatorias lo llevaría al éxito.
Pero ahora se daba cuenta de que podía volverse mucho más poderoso refinando lo que ya sabía. Reflexionó sobre por qué había comprendido el concepto de penetración tan fácilmente, mientras que había muchos otros detalles que podría haber aprendido. Tal vez tenía que ver con el hecho de que un empuje debía atravesar al oponente sin fallar, un movimiento mortal destinado a quitar vidas. Duan dejó de hablar repentinamente y solo le pidió que se detuviera. No había necesidad de esforzarse tanto desde el principio. A Van se le asignó la tarea de intentar refinar lo que acababa de aprender en un espacio más amplio y contra oponentes más fuertes. Al terminar la sesión de entrenamiento, Van recibió múltiples notificaciones del sistema sobre su comprensión de conceptos como la penetración, las artes marciales y el manejo de la espada. Sus estadísticas mejoraron considerablemente, especialmente en la categoría de manejo de la espada, que había sido difícil de aumentar en sus pruebas anteriores. Duan, aunque sorprendida, era el tipo de persona que podía aceptar una derrota inesperada. Jamás habría imaginado que Van sería capaz de captar la esencia de la técnica con una sola demostración. Si dominar una técnica fuera tan fácil, nadie habría pasado años entrenando para perfeccionarla. Van, sin embargo, era una anomalía. Sorprendentemente, Van le devolvió el elogio, alabando a Duan por ser una maestra tan buena que había logrado captar el concepto de inmediato. No mentía, prestó atención a cada uno de sus movimientos y comprendió la profundidad detrás de ellos. Se preguntó si algún día alcanzaría el nivel de Duan. Mientras pensaba en esto, Duan, aunque no lo mostraba, empezó a sentirse conmovida por las palabras de Van. A pesar de que no se conocían desde hace mucho tiempo, él decía cosas dulces con tanta naturalidad. Van, decidido a seguir aprendiendo, expresó su deseo de continuar a cambio de una recompensa. Duan bromeó con él un poco, pero lo tranquilizó asegurándole que no había perdido en términos de potencial, aunque estaba decidida a recuperar el terreno perdido en los próximos entrenamientos. Van, por su parte, estaba impresionado por la hermosa y cálida sonrisa de Duan, algo que nunca había visto desde que ingresó a la academia. Con el entrenamiento individual terminado, ya era hora de la siguiente lección. El momento de la siguiente conferencia ya había llegado cuando se teletransportaron. Van sonrió al pensar en la pureza de la expresión de Duan. En los pasillos de la Academia Unión, Ruchel y Light se dirigían distraídamente a su siguiente clase cuando, de repente, un grupo de estudiantes de dimensión superior chocó deliberadamente con Ruchel. El Rizzler exigió su atención, y todos lo sintieron como una amenaza. Tenía miedo cuando le preguntaron de dónde era, ni siquiera sabía cómo responder. El alienígena Rizzler estaba a punto de intentar algo con Rachel cuando una mano le impidió acercarse. Light había acudido al rescate de su compañera, y a los extraterrestres no les gustó nada. Cuando Light se presentó como el compañero de clase de Rachel, el Rizzler casi le escupió en la cara. Para los seres de dimensiones superiores, la gente de dimensiones inferiores no es más que escoria sin derecho a intervenir. En ese momento, Van y Duan aparecieron en el pasillo, donde la situación con el Rizzler estaba empeorando. La conferencia estaba a punto de comenzar, pero sus compañeros de clase aún estaban merodeando afuera. Los cobardes alienígenas se dispersaron rápidamente al ver llegar a un enemigo al que no querían enfrentarse. Sin embargo, antes de irse, lanzaron amenazas vacías. Finalmente, los estudiantes de admisión especial quedaron en paz. Los casos de acoso en el campus empeoraban cada vez más. Dentro de la sala de conferencias, el profesor continuaba su monótona lección sobre la historia de la Unión y cómo el canciller había fundado la academia. Todo comenzó cuando apareció la torre en la dimensión primordial. Mientras la conferencia seguía, un grupo de estudiantes estaba ocupado tratando de grabar a Rachel desde lejos, era el mismo grupo que la acosaba afuera. Ni siquiera la veían como una persona, solo como un insecto que intentaba escalar la torre en lugar de seguir el camino adecuado. Rizzler incluso se ofreció a llevar a Rachel a trabajar para su familia, prometiendo que sería mimada todos los días, pero en realidad hablaba de convertirla en una esclava. Se reían como animales. Light y Van podían escuchar todo claramente. Los matones ni siquiera trataban de ocultar su desprecio, lo que hizo que Van se preguntara si la gente, sin importar su escala, siempre sería horrible. Peor aún, al profesor no le importaba en absoluto. Mientras Van intentaba comprender la postura del profesor, Light se levantó de su asiento para pedir ayuda. Blondie delató a los estudiantes ruidosos por interrumpir la clase y dificultar que los demás se concentraran. El profesor escuchó la queja con indiferencia y la compartió con la clase, pero no reprendió a los molestos bravucones. Parecía que ni siquiera podían confiar en los profesores cuando la discriminación era tan flagrante. De repente, los matones comenzaron a insultar a Light por delatar como un idiota. No les gustaba lo guapo que era el rubio y lo consideraban un fanfarrón. Los bravucones siguieron lanzando insultos tanto a Light como a Rachel, en voz alta, para que todos los escucharan. El ataque verbal hizo llorar a la dulce Rachel y enfureció al caballero Light, que solo podía soportar hasta cierto punto. Estaba tan furioso que rompió el bolígrafo en su mano. Light estaba a punto de actuar,
pero Van lo obligó a volver a su asiento para calmarse, diciéndole que pelear en ese momento sería inútil y solo empeoraría las cosas para todos. Afortunadamente, Van ya tenía un plan para combatir la discriminación. En lugar de causar problemas, había encontrado una solución: UnionTube, la red en línea. Había grabado en secreto todas las horribles palabras de los matones y lo estaba transmitiendo en vivo. Los estudiantes se reían como idiotas, pero eso solo los hacía parecer más despreciables en la transmisión. Toda la charla obscena durante la clase estaba disponible para que todos la vieran. La cámara, estratégicamente colocada, estaba siendo operada por Eva, la confiable bestia fantasmal que llevaba una pequeña cámara y filmaba todo. La gente en internet acudió en masa a la transmisión en vivo, criticando duramente a los matones por sus viles insultos. Van tituló hábilmente la transmisión como Historia de la Unión, agitando aún más a la opinión pública. No había forma de que permitiera que esos bastardos se salieran con la suya después de hacer llorar a Rachel. Los tres matones se enteraron de la transmisión en vivo e intentaron localizar la cámara. Cuando finalmente vieron a Eva, la bestia fantasmal escapó rápidamente. El líder de los matones comenzó a gritar a los estudiantes de admisión especial por causar problemas. Finalmente, esto llevó al profesor a intervenir. Consideró que el comportamiento de los matones era inaceptable y anotó sus nombres, ordenándoles que abandonaran la clase. Cuando los tres estudiantes se negaron a escuchar, el profesor los expulsó de la sala con magia, y todos recibieron una F en sus calificaciones de ese año. El profesor fue algo razonable, pero si le preguntas a Van, él cree que una F para la clase todavía es demasiado indulgente. Sin embargo, según Rel, el castigo fue suficiente y ahora se siente mejor gracias a que su compañera de clase la defendió. Van intentó hacer que pareciera que no era gran cosa. Él es plenamente consciente de que no es tan fuerte como los otros tres, así que tiene que idear alguna solución para manejar los problemas. Esta vez funcionó. Rachel, Light y Dawn miraron a Van con agradecimiento. Todos se sienten más tranquilos al saber que un tipo tan confiable es el presidente de su clase. Al día siguiente, el grupo fue emboscado por los mismos tres chiflados, que parecen no poder aprender la lección. Esta vez, mientras Rachel se escondía detrás de Van, el caballero valiente respondió a su llamada y se encontró con el Rizzler y los matones cara a cara, su postura tan perfecta como siempre. Rizzler exigió una explicación por lo que pasó ayer, aún refiriéndose a Light como un error. Gracias a la transmisión en vivo, su semestre se arruinó incluso antes de comenzar. Los estudiantes del último año también los han marcado, y sus compañeros evitan conscientemente involucrarse con ellos. Al margen, un profesor simplemente observaba la discusión, que involucraba armas desenfundadas, con una leve sonrisa en su rostro. Algunos estudiantes y miembros de la facultad ven a las criaturas de dimensiones inferiores como infrahumanas, como si fueran ganado. Rizzler continuó amenazando a Light con su espada a centímetros del rostro de Blondie, queriendo que repitiera lo que dijo. Light le concedió su deseo, reiterando que, si querían escuchar lo que tenía que decir, estos bárbaros debían preguntar cortésmente. Ser llamados bárbaros por alguien que ni siquiera consideran humano irritó a los matones hasta la médula. Rizzler tenía una política de cero tolerancia por la falta de respeto, especialmente viniendo de una criatura humilde de las dimensiones inferiores. Sin embargo, Light continuó refiriéndose a ellos como bárbaros mientras sacaba su propia arma. La espada que sostenía el Rizzler fue reducida hasta la empuñadura con un solo corte. Los camaradas de admisión especial se sorprendieron al ver a Light actuar de manera tan diferente. Van fue bombardeado por incesantes pings del sistema al presenciar un solo corte casual de la espada de Light, que logró descubrir un nuevo concepto fluyendo libremente desde su espada radiante, donde múltiples conceptos se refinaron hasta un grado aterrador. Lo único que Light quería era que los matones actuaran más educadamente, y lo único que hicieron fue seguir desafiando. Tan pronto como Light acercó su ardiente espada sagrada al cuello de Rizzler, el pobre bastardo cayó de rodillas, perdiendo el control de su cuerpo. La actitud alegre de Light había desaparecido, todo lo que quedaba era un maestro de la espada. Van también notó cuán rápido y repentino fue el cambio de personalidad de Light. Tal vez la espada tuvo algo que ver con ello. Mientras tanto, los matones no supieron leer la situación, y continuaron llamando a Light insecto, incluso con su espada descansando sobre el cuello de Rizzler. Dawn, observando desde lejos, parecía preocupada. Light se volvió hacia el profesor, que observaba desde el margen, y le hizo una pregunta: ¿qué tipo de evaluación es esta, donde un grupo ataca a sus compañeros con espadas reales durante una clase? El profesor Shady se aclaró la garganta y evitó responder, diciendo que la academia fomenta abiertamente el combate práctico. Antes de que pudiera torcer la situación para culpar a Light, este dejó claro que nunca aceptó un combate de entrenamiento. El profesor lo sabía, pero aún así insistió en que Light fue quien sacó la espada primero. Light, por supuesto, admitió su error, pero insistió en que actuó solo en defensa propia, en respuesta a un ataque no provocado. Entonces, Light le preguntó al profesor si simplemente se quedaría quieto y aceptaría el ataque si las posiciones se intercambiaran.
Shadi no pudo pensar en una respuesta razonable, pero aún así se puso del lado de los matones al decir que no vio provocación alguna. La mentira descarada de una autoridad que debería proteger a su alumno empujó el temperamento de Light al límite. Su ira se manifestó en el brillo cegador de su espada, y la energía casi quemó a Rizzler en ese mismo momento. Light quería saber si el profesor realmente deseaba seguir por ese camino oscuro. Afortunadamente, antes de que la situación empeorara aún más, alguien más intervino. Duan se interpuso y empujó a Light en la frente para sacarlo de su estado cada vez más agresivo. Cuando Light abrió los ojos, parecía que el tipo amable y alegre había regresado. Sin embargo, le gritó a Duan por humillarlo con un movimiento rápido delante de todos, mientras ella le sermoneaba sobre mantener el control. Unos cuantos movimientos después, Light finalmente decidió retirar su misterioso artefacto y contener la inquietante energía. La luz circundante también desapareció, y el profesor Shadi se alejó de la escena, quejándose enojado de su odio hacia las arrogantes criaturas de la dimensión inferior. Van le preguntó a Rachel si también creía que se estaban acercando demasiado a un incidente muy peligroso. Mientras tanto, Duan continuaba observando, claramente incómoda por cómo Light actuó mientras sostenía un objeto divino que revelaba su verdadera naturaleza oculta. Durante el almuerzo, Van jugaba con su comida, reflexionando sobre algunas ideas que compartió. Creía que, si seguían comportándose como siempre, no serían tratados humanamente en la academia. Van trataba de evitar conscientemente a elementos problemáticos como profesores racistas o enfrentamientos espontáneos. Light, por su parte, se sentía terrible por su comportamiento anterior y estaba dispuesto a aprender a reaccionar mejor ante las provocaciones. Sin embargo, Van, más pragmático, pensaba que lo mejor sería ignorar a los provocadores y enfrentarse directamente a los profesores. Duan, por otro lado, estaba demasiado ocupada disfrutando de su postre como para preocuparse por las conversaciones a su alrededor. Aún así, Van seguía observando a Light de cerca, preocupado de que su compañero pudiera perder el control de nuevo. Era inusual que el caballero sensato actuara de manera tan imprudente frente a sus compañeros y un profesor. Parecía que equipar esa espada había desencadenado un cambio repentino, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Con seriedad, Van preguntó a Light si realmente podía controlar el poder que había mostrado antes. El caballero le aseguró que, de no poder hacerlo, no habría aprobado el examen de ingreso, pero dejó que su ira hacia las mentiras del profesor lo dominara. Light confesó que odiaba a los mentirosos, pero Van sospechaba que también ocultaba un gran secreto. A pesar de esto, Van eligió confiar en que Light podía controlar ese poder, y Light prometió no causar más problemas. Duan, tras terminar su postre, intervino, admitiendo que había disfrutado ver a Light controlado por su objeto divino durante un segundo. Sin embargo, Van notó que Duan comenzaba a darle más importancia a sus pensamientos y opiniones. Ella mencionó que el consejo de la profesora Yumina sobre la envidia y la malicia de los estudiantes comunes estaba empezando a hacerse realidad. Si continuaban destacándose de la forma en que lo hacían, la vida escolar sería cada vez más complicada. Duan esperaba escuchar un plan de Van para el futuro, ya que su respeto por él había crecido mucho. Van, reflexivo, comenzó a preguntarse por las cosas que había notado en la academia. Entendía que la mentalidad de superioridad solía basarse en el nacimiento o la fuerza inherente. También era consciente de que, como extranjero, no podía hacer mucho al respecto, ya que tales cosas se consideraban de sentido común. Van preguntó al grupo si sabían lo que se necesitaba para construir una conexión emocional o ganarse el favor de un grupo más amplio. Light y Duan intentaron responder, pero Van les hizo saber que ya poseían lo que era necesario, su apariencia. Duan seguía algo confundida por el plan de Van, quien mencionó la idea de crear un canal para compartir su vida diaria. Explicó que, en su planeta natal, la Tierra, era común usar este método para construir una buena imagen y generar admiración. Al llegar al campo de entrenamiento, el grupo comenzó a organizar todo para filmar un video. Van ayudó a Rachel a cargar algunos equipos y les explicó que, para generar admiración y respeto, era necesario construir y mantener una buena imagen. Light, algo confuso, se preguntaba por qué estaban teniendo un combate si el objetivo era generar admiración. Duan le aconsejó que se lo tomara en serio, aclarando que no estaban actuando, era un combate real. Light intercambió algunos golpes con Van, pero no parecía estar de acuerdo con tomarse las cosas en serio tan de repente. Intentó golpear a Duan, pero ella lo esquivó fácilmente, tomándolo por sorpresa, lo agarró del cuello y lo estrelló contra el suelo. Duan cree que el rubio se pondrá serio después de que Rachel se sorprenda al ver lo capaz que es, mientras Van sigue grabando todo en su teléfono. El rubio intenta levantarse, y Duan le pregunta si ya ha terminado, comenzando a burlarse de él. Ella menciona el incidente con su espada y cree que él fue manipulado por su arma porque es débil. Le da permiso para usar su artefacto, pero duda que pueda cerrar la brecha entre ellos, incluso si confía en su espada. Después de escuchar todos los insultos, el rubio comienza a apretar los dientes con ira y se decide a demostrarle que está equivocada. Mientras Van graba todo, anima a el rubio.
Rel aún se pregunta cómo entrenar y registrar sus vidas les ayudará a mejorar su experiencia en la academia. Van le asegura que su plan definitivamente funcionará, pero que tomará tiempo y esfuerzo cambiar las cosas. Una vez que muestren a la audiencia lo fuertes y hábiles que son, cree que menos gente se meterá con ellos. Light intenta golpear a Dwan, pero ella esquiva todos sus ataques sin esfuerzo. Rachel finalmente entiende el plan mientras observa la pelea, ve a Light lanzar un poderoso golpe a Dwan, pero ella esquiva fácilmente el ataque. El campo de entrenamiento es dañado por la energía del ataque y Van le pide a Rachel que deje de pensar demasiado en los resultados. Le dice que es demasiado hermosa y que no debería estresarse por cada pequeña cosa. Rachel se sorprende al recibir un elogio de Van, quien opina que tiene una cara hermosa y que se vería aún más increíble con una sonrisa. Van cree que es un desperdicio si sigue frunciendo el ceño todo el tiempo, porque su rostro es lo suficientemente hermoso como para conquistar a cualquiera. Él la asegura y le sugiere que disfruten el momento por ahora, dejando las preocupaciones para después. Rachel finalmente sonríe y se siente extraña al darse cuenta de que, cada vez que Van le dice algo, siempre termina sucediendo al final. Dwan intenta detener a El Rubio, pero finalmente se rinde y trata de huir mientras pide ayuda a Van. Nuestro chico decide disfrutar el momento también. En la cafetería, Rachel tiene problemas para terminar su comida y empieza a quejarse. Van aprovecha para filmarla y le asegura que pronto se acostumbrará. Rachel se molesta y pregunta por qué la está grabando. Tras la sugerencia de Van, su grupo continúa subiendo videos de su vida diaria a su canal, conocido como Rebelión. No les toma mucho tiempo ganar fama y reciben una sorprendente cantidad de respuestas positivas. La clase sigue creando contenido atractivo y recibe excelentes comentarios de los espectadores. El grupo planea salir en vivo junto a sus fanáticos, quienes están emocionados por la transmisión que se llevará a cabo al día siguiente. Los espectadores recuerdan que escalarán la Torre de Babel en un solo día. Al ver el compromiso y el número de seguidores aumentar rápidamente, el protagonista y su grupo quedan sin palabras. Van no puede creerlo, y Rachel pregunta ansiosamente por qué hay tanta gente viéndolos. Comparten que ya han alcanzado la meta de 1000 suscriptores en un solo día. Van se siente avergonzado al descubrir que el video más viral en su canal es uno en el que él recibe una paliza. La profesora Yumina se da cuenta de ellos y felicita al grupo por sus logros. Ella comenta que la Academia Unión es una dimensión superior llena de maravillas y nadie había pensado antes en crear contenido multimedia. Se ríe mientras elogia su canal y el contenido que han creado, expresando cómo todo superó sus expectativas. Está sorprendida al enterarse de que tal entretenimiento y conexión se pueden desarrollar con este método. Van recuerda su primer video viral, lo cual molesta a Light. La profesora decide continuar con el día, y finalmente todos los miembros de la clase 11 se preparan para la batalla en la Torre de Babel. El profesor pregunta si están listos, y el protagonista nota que él es el único con un uniforme escolar normal, mientras que todos los demás se han disfrazado y preparado para la pelea. Light es consciente de que tendrán que luchar continuamente y ganar muchas batallas dentro de la torre. Dwan cree que todos eligieron ropa más cómoda para moverse. Rachel está de acuerdo y menciona que su atuendo la ayuda a sentirse más segura, por lo que es perfecto para una pelea. El profesor le pregunta a Van si no le importa ir con el uniforme escolar. Nuestro chico sabe que viene de un mundo pacífico, por lo que nunca había visto ropa específica para participar en batallas. Van quiere vivir a su manera, y como va a entrar a un lugar donde tendrá que luchar por su vida, decide llevar su uniforme de la academia, asegurando a todos que es suficiente para él. Una vez que el profesor confirma que todos están listos, decide teletransportar a la clase a la Torre de Babel con un enorme haz de luz. Todo el grupo llega a su destino. Al notar su llegada, algunos estudiantes los reconocen como Rebelión y se sorprenden de verlos allí. Rachel se siente confundida y ansiosa al ver el entorno cambiar tan repentinamente, pero el profesor le explica que han llegado a la entrada de la Torre de Babel. Ella comparte que la torre ha estado abierta durante bastante tiempo, pero que las clases ingresan según su nivel de grado. Van se sorprende al saber que son el primer grupo en ingresar. La profesora explica que esto se debe a su gran visibilidad. Light se percata de los agresores que encontraron antes y nota que están actuando de manera diferente. Van menciona que los acosadores también están suscritos a su canal. Dwan, entonces, señala a Erecto al darse cuenta de que aún hay muchos estudiantes que observan a su grupo con malas intenciones. Dwan recuerda su duelo con Erecto y sabe que hoy subirán a la torre, mientras que el combate será el martes. Se mueve junto a su grupo, recordando que solo tiene 4 días más antes de su enfrentamiento contra el Doctor. El protagonista está decidido a alcanzar un nivel tan alto que su oponente no pueda competir con él. Antes de entrar a la torre, la profesora Yumina sugiere que deberían terminar la exploración lo antes posible y regresar antes del fin de semana, pero también les recuerda que la decisión de cuándo volver es suya. Les pregunta si planean completar la exploración en un día específico.
Van, al darse cuenta de que su grupo está pensando lo mismo que él, pide permiso para hablar y asegura que les llevará 2 noches y 3 días completar la exploración. Tranquiliza a la profesora diciéndole que volverán a tiempo, y con esto deciden adentrarse en la torre. La profesora Yumina les aconseja tener cuidado. Mientras el grupo avanza, Van pide a sus ancestros que lo vigilen durante su travesía. La profesora le pregunta si está pensando en filmar dentro de la torre, y él asiente, llamándola Sioar. Comparte su plan de grabar la situación dentro de la torre, mostrando el pequeño artefacto que utilizará, un robot de cámara autónomo que él mismo creó, inspirado en Eve y Lilith. La profesora les explica que la estructura de la torre cambia constantemente, por lo que grabar su interior podría no ser útil. Aunque Van se siente algo decepcionado, Rachel encuentra adorable el nuevo artefacto y comienza a jugar con él. Light lee el manual de la torre y descubre que su estructura interna cambia, pero no entiende lo que eso significa. La profesora entonces da más detalles, explicando que cada piso de la torre se conoce como una habitación y, una vez que derroten a los monstruos o superen los desafíos de esa sala, la torre moverá automáticamente al grupo a la siguiente habitación. Este fenómeno de reestructuración se conoce como cambio. En Union Academy, los estudiantes pueden calcular cuántas salas han superado contando los cambios. Van se sorprende al enterarse de que las habitaciones cambian cada vez que ocurre un cambio y la profesora confirma que es correcto. Les explica que, una vez que avanzan, no pueden regresar a las mismas salas. Light pregunta si los desafíos y los monstruos también cambian con las habitaciones y la profesora Yumina responde afirmativamente. Explica que los monstruos en las habitaciones más profundas son más fuertes y que las trampas también se vuelven más difíciles. Duan, mientras bebe té, decide hacer una pregunta crucial: ¿qué sucede si alguien muere mientras sube la torre? La pregunta impacta a todos, y Van se da cuenta de que casi se le olvida hacer la pregunta más importante. La profesora reconoce la relevancia de la pregunta y les asegura que los que fallan en la torre no mueren realmente. Todo el grupo se siente aliviado al escuchar esto. La profesora sigue explicando que, si alguien muere en batalla, es transferido al inicio de la torre. Van se siente decepcionado al asumir que cualquiera que muera tendría que comenzar desde el principio, pero la profesora menciona los colgantes que todos llevan. Explica que los colgantes registran los cambios, lo que significa que, al volver a entrar en la Torre de Babel, pueden comenzar desde la habitación en la que murieron. La profesora les hace entender la importancia de usar siempre el colgante y les aconseja no olvidarlo jamás. Van se siente un poco raro al ver que la situación se parece a un juego que tiene una función de guardado medio. El rubio cree que es perfecto, ya que pueden desafiar fácilmente al jugador en la torre muchas veces una vez que son revividos. Duan les pide a todos que se detengan por un momento y señala que el profesor reveló que los retadores no mueren en la mayoría de las áreas de la torre. Pero eso solo significa que todavía hay situaciones excepcionales donde nuestros estudiantes aún pueden morir. Todos se dan cuenta de que todavía existe la posibilidad de que pierdan la vida dentro de la torre. El profesor dice que tiene razón y elogia a Duan por ser puntual como siempre, confirmando que todavía hay áreas en la torre donde un retador puede perder la vida. En ese momento, dentro de la clase Torre de Babel 11, se enfrentan a los monstruos conocidos como lados de garra, que tienen la capacidad de devorar y disolver todo el equipo del retador. Light corta a través de la mayoría de los monstruos usando su espada artefacto, mientras que Duan usa algún tipo de habilidad mágica para disparar rayos rojos y matar a los monstruos. Nuestro chico encuentra una antorcha de fuego e intenta usar sus poderes para extraerles el fuego. Sigue intentándolo persistentemente, pero no funciona. Bam se pregunta por qué no puede extraer el fuego, a pesar de que el concepto es claro para él. Recuerda que usar sus poderes fue fácil en otras dimensiones y se pregunta por qué enfrenta tantas dificultades dentro de la torre. Duan se acerca a él y le pide disculpas por distraerse. Ella recuerda que él le pidió que le diera algo de tiempo para resolver algo y le pregunta si tuvo éxito. Nuestro chico comparte que trató de ver si era posible extraer las llamas dentro de la torre, pero no pudo manejar nada. Light sigue matando a los monstruos mientras hablan. Ella lo llama desafortunado y se siente decepcionada porque nuestro chico no usó el terreno de la torre a su favor. Él se avergüenza y le pide que no haga tales predicciones sobre sus habilidades. De repente, el famoso monstruo ataca a Duan por detrás, pero el protagonista saca su artefacto Eve para empujarlo fácilmente hacia atrás. Se sorprende al ver a Eve funcionando sola en acción por primera vez y le pregunta si una cadena es la otra forma de Eve. Él responde positivamente y ordena a su mascota Eve que luche contra los monstruos. La cadena de serpientes se encarga de múltiples lados de las garras a la vez. Duan elogia sus capacidades y nuestro chico comparte que él también tiene otras mascotas fuertes, pero son mucho más ruidosas en comparación con Eve. Él entiende que está siendo considerado, pero en su opinión, Van no puede ser tan ruidoso como los otros. Rachel grita y mira hacia los monstruos sin armas, usando sus garras para atacar. Ella avanza con todas sus fuerzas y lanza un fuerte golpe. Al ver su pelea,
Dawn comenta que va en contra de los principios básicos de la batalla, que generalmente son evitar la atención del enemigo y esconderse. Se sorprende al ver a Rachel hacer tal desastre mientras lucha. Van aprende de sus observaciones que la chica pelea usando su propio estilo, que se basa en los instintos. Ligera y Rachel siguen gritando, y Dawn se molesta, preguntándose si es necesario hacer tanto escándalo con cada golpe. El rubio termina de derrotar a algunos monstruos más y descubre que solo queda uno en la habitación que tiene guadañas con garras. Ella cree que son lo suficientemente capaces de derrotar monstruos. De repente, Dawn se da cuenta de que algo se acerca y rápidamente les aconseja a todos que mantengan la guardia. Cree que se está acumulando algún tipo de energía y asume que un enemigo más fuerte está a punto de aparecer en cualquier momento. Todos se dan cuenta de que podría ser un monstruo final de élite. Le avisa a Van, pero el protagonista le asegura que ya es consciente, ya que utiliza ojos de lectura infinita para ver a través del desafío que les enfrentarán. Rachel intenta prepararse para lo que se avecina y ve el obelisco frente a ellos. Rachel no pierde ni un segundo, corre hacia el obelisco para romperlo en pedazos, lanza un fuerte ataque y, en solo un golpe, Rachel destruye el círculo mágico, dejando a todos conmocionados. Light la elogia al darse cuenta de que no dejó que el monstruo de élite se materializara y terminó la batalla en un solo ataque. Él se da cuenta de que ella incluso recibió un núcleo de mejora y se pregunta si esas gotas son fáciles de encontrar. Rachel agarra el núcleo y, de repente, el protagonista se da cuenta de que el color del cabello de Rachel ha comenzado a volverse negro. Van se preocupa y se lo señala a Rachel, quien descubre que su cabello se está volviendo negro porque está usando una técnica conocida como horno de corazón, que permite al usuario quemar las emociones como combustible para ganar un poder inmenso. El horno del corazón es similar al berserker. Nuestro chico asume que ella pierde el control una vez que el color de su cabello cambia por completo. Mientras él recuerda lo que vio antes, ella le pellizca el brazo y, inocentemente, le pregunta si parecía aterradora mientras luchaba. Van le da una sonrisa saludable y le asegura a la chica que es muy confiable y no parece aterradora en absoluto. Rachel todavía lo duda, lo que molesta a Dawn, quien le dice que deje de pensar demasiado y asegura a Rachel de no preocuparse por perder el control sobre sus poderes, ya que ella matará a Rachel antes que él tenga la oportunidad de causar daño. Rachel se pone más ansioso al escuchar esto, pero Van dice que no pueden matarse entre sí, o de lo contrario, tendrán que comenzar la exploración desde cero si alguno de ellos muere. Dawn supone que solo 3 de ellos subirán a la torre si Rachel no se comporta correctamente. Ella comparte su honesta opinión de que sería mejor si pudiera simplemente subir junto con Van. Solo Light comienza a quejarse de haber sido excluido, y nuestro chico pregunta por qué la situación se vuelve tan dramática. Nota la expresión triste de Rachel y rápidamente le asegura que puede pensar en algo si llega el momento. Él le dice que es consciente de por qué ella se siente tan mal, pero le hace saber que, como presidente de la clase, su trabajo es encontrar soluciones para tales problemas. El rostro de Rachel se ilumina y ella comienza a agradecerle por la tranquilidad. Él trata de ser humilde y piensa que es su trabajo como presidente de la clase. Al ver su interacción, Dawn se pone celoso y expresa su decepción al descubrir que Van es solo otro tipo común y corriente, ya que se está enamorando de alguien tan fácilmente. Lo llama un malentendido y cree que su comportamiento es completamente normal. Sorprendido de ver lo relajados que están todos a pesar de estar dentro de la torre, después de que finalmente termine el turno, todo el equipo llega a la habitación 2, donde crecen musgo y malas hierbas por todas partes. Light no puede encontrar mucha diferencia con respecto a la habitación que enfrentaron antes al observar el núcleo de monstruo de élite que nuestro chico recibió de Rachel. Y se sorprende al saber que lo que pasó dentro de las mazmorras fue un completo desperdicio. Descubre que pudo recibir múltiples conceptos de una sola habitación, que es más de lo que podría haber obtenido después de recorrer la cueva de los duendes 10 veces. Recibe fusión y atributos ácidos que pueden ayudarlo a disolver materiales y asume que estos atributos han desaparecido desde que derrotó al Garra Sitter. Nuestro chico decide imbuir fusión en su arma y deja que la serpiente mascota se coma el resto del ácido. Dawn observa cuidadosamente sus acciones y se da cuenta de que su serpiente mascota ha recibido una prohibición muy fuerte. Se sobresalta y le pide cortésmente que deje de hablar después de acercarse sigilosamente a él. Ella piensa que es su culpa y le aconseja que el niño debe comenzar a entrenar sus sentidos, de lo contrario, seguirá asustándose tan fácilmente. Light se da cuenta de algo y pregunta a los miembros del grupo si están listos para enfrentarse a más enemigos. Los monstruos en la segunda sala comienzan a aparecer y, sin perder un segundo, Dawn dispara un rayo de energía en dirección a Light y le pide que se tome las cosas más en serio. Pero ella se vuelve demasiado confiada cuando descubre que, en su opinión, la segunda habitación no es muy diferente de la anterior. No hay necesidad de ser tan seria, ya que incluso si un león descuidado es mordido por una hormiga, no pierde su vida. Le advierte que no baje la guardia, de lo contrario estará en problemas si sucede algo inesperado. Dawn decide que todos deberían dejar que Van se encargue de todas las peleas en la habitación 2.
Nuestro chico se sorprende al escuchar esto y se pregunta qué quiere decir Light. Rachel no está de acuerdo con ella y cree que es demasiado peligroso para todos, pero Dwan no retrocede y lo considera una gran idea, ya que nuestro niño necesita mejorar rápidamente su fuerza y desarrollar nuevas habilidades porque tiene un combate de entrenamiento la próxima semana. Ella sonríe y les dice que tiene mucho sentido. Van recuerda que ella ha estado actuando rara desde antes y se pregunta ansiosamente qué debería hacer. El protagonista decide encargarse de todo en la segunda habitación solo. Light le advierte y le dice que no tienen la obligación de seguir sus órdenes, pero Van les asegura a todos que está bien y les dice que tiene razón. Él es consciente de que necesita mejorar sus habilidades y lo considera un desperdicio que se agoten en la segunda sala. Solicita a los miembros de su grupo que le den la oportunidad de cerrar la brecha de poder entre ellos. Al ver su determinación, Rachel decide confiar en el protagonista. Light también está de acuerdo, pero deja claro que no perderá ni un segundo para intervenir si cree que la situación se está yendo de las manos. Van muestra su gratitud y le pide a Dwan que le eche una mano si termina esforzándose demasiado. Ella sonríe y promete no dejarlo morir si termina esforzándose demasiado. El protagonista llama a Eve y la transforma en un rifle, comenzando a disparar balas a los monstruos. Cuando los ataques los golpean, los monstruos comienzan a gritar de dolor. Light, sorprendido, pregunta si es un arma normal de Vanguard. Al verlo usar el rifle, no está seguro de su poder, pero reconoce que con tal arma el protagonista puede derrotar a los monstruos a un ritmo rápido que le sorprende. Su velocidad lo asombra y desea poder armar a los soldados de su país con tal arma. Al principio, Dwan no está segura de la arma y asume que es un lanzador de fuego, pero rápidamente se da cuenta y aprende que dispara continuamente balas de metal. Ella comienza a imaginar el uso de tal arma para manejar asesinatos y piensa que parece extremadamente útil incluso para el mundo de las artes marciales. Sin embargo, se da cuenta de que su debilidad es el estilo de ataque, que es muy lineal. Con esta arma, nuestro chico puede luchar fácilmente en batallas de largo alcance, pero en un espacio reducido como la torre hay todo tipo de factores diferentes. Si un enemigo golpea al protagonista desde un punto ciego, quedará completamente impotente. Un monstruo se abalanza sobre Bam. Los miembros de su grupo se dan cuenta y tratan de advertir a nuestro chico sobre el monstruo que viene detrás. Él ve lo que se aproxima y rápidamente usa su espada para cortar al monstruo sin mucho esfuerzo. Admite que lo asustó un poco. Poco a poco, los miembros del grupo se sienten aliviados al verlo bien, y Light se pregunta por qué Van tiene una espada al ver al protagonista tomarla. Light, en posición de lucha, se sorprende al descubrir que puede empuñar una espada tan bien. Rule no tenía idea de que Van sabía que estaba tan por detrás de la habilidad de Light. Dwan ve su postura y sonríe mientras recuerda el entrenamiento que ella le dio. Nuestro chico corre hacia adelante para derrotar a los monstruos mientras Eve sigue disparando balas persistentemente. Con unos pocos movimientos de su espada, Van puede acabar con múltiples monstruos fácilmente. Sigue luchando por un tiempo y continúa intentándolo con determinación. Después de un buen rato, finalmente termina de derrotar a todos los espíritus demoníacos y se da cuenta de que ya no aparecen más monstruos. Encuentra el último espíritu demoníaco y le indica a Eve que lo ate. El chico lo sabe, el siguiente turno comenzará tan pronto como maten al último monstruo, así que decide que su grupo debería tomar un descanso antes. Al terminar, Don observa los espíritus de los monstruos muertos y descubre que Van ya está usando sus habilidades de veneno. Ve cómo el filo de la espada se derrite y desintegra. Mirando sus movimientos y cómo empuña la espada, ella asume que él estaba viviendo una vida sin peleas ni batallas. Está sorprendida por su rápido crecimiento, a pesar de ser tan normal. Light queda impresionada por la creatividad de Van al verlo controlar el cambio de tal manera que Rachel está de acuerdo con él y lo llama una idea increíble, que alguien esperaría de un estudiante experimentado. Solo elogia a nuestro chico y lo llama excelente. Él le agradece los elogios, pero ella comienza a señalar algunos de sus defectos y menciona que debería dejar de concentrarse tanto en su rápido golpe con la espada. Admite que sigue siendo mucho mejor que algún estúpido tonto que balancea su espada sin rumbo. Se ofende y trata de defender su nombre mencionando su arduo trabajo en el anterior. Dwan se burla aún más de él y le pregunta por qué asumió que ella estaba hablando de él. En su opinión, no hay necesidad de gritar mientras derribas a los enemigos de las sombras, y es algo que solo un tonto como él haría. Blondie aprieta sus dientes y le dice que no es su culpa, que simplemente aprendió a usar la espada de esta manera. Mientras discuten entre sí, nuestro chico decide sacar una bebida y comienza a beber, preguntándose cómo pueden actuar de esa manera con energía, a pesar de que la fiesta está tomando un descanso. Van piensa que no están nada cansados al verlo disfrutar de su bebida. Los miembros del grupo comienzan a mirar al chico con expresiones frías. Dwan pregunta qué está bebiendo él. Su boca también se hace agua. Después de experimentar el olor fragante hace un momento, les dice ansiosamente que está vendido afuera, pero los miembros de su grupo se enojan con él, recordándole que solo él tiene permiso para salir.
Él les pide que se calmen y se disculpa por no compartir nada con ellos, diciendo que no trajo nada. De lo contrario, definitivamente lo habría compartido con ellos. Piensa que es inútil beber en este momento, ya que esas cosas son útiles cuando te sientes fatigado y cansado, después de aprender que son efectivas cuando estás exhausto. Duan se decide a tomar la habitación número 3 sola. Van se impacta, él la ayuda a recordar que fue ella quien sugirió que él debería pelear todo para aumentar sus habilidades físicas. Se pregunta por qué su comportamiento cambió tan repentinamente. Duan parece enojada y sabe que probablemente nunca probó este sabor antes. La chica piensa que es injusto para ella si él se lo queda todo para sí mismo. Le recuerda la bebida de su banda desde el principio, por lo que debe contenerse después de que todos hayan descansado bien. Nuestro chico le pregunta a Eve si puede matar al monstruo final para que puedan pasar a la siguiente habitación. Cuando el espíritu demoníaco muere, el turno comienza y ellos son teletransportados a la siguiente habitación. Van cierra los ojos para ver sus propias estadísticas y admite que su progreso es asombroso. A este paso, cree que ya ha alcanzado el nivel promedio de la academia. No hace mucho que comenzó a blandir su espada y pudo mejorar su habilidad con la espada y sus técnicas de perforación. Recién comenzó a aprender y cree que debería concentrarse más en seguir mejorando su habilidad con la espada. Es muy eficiente. Nuestro chico se da cuenta de que en su partido contra Erecto, su éxito depende de que tan rápido pueda desarrollar sus habilidades en artes marciales. Recuerda la abrumadora diferencia entre él y el cuerpo de oro y admite que es imposible para él alcanzar el nivel de Erecto, sin importar lo que haga. Pero después de entrenar en artes marciales, nuestro chico ahora sabe que adquirir habilidades sigue siendo importante, pero también es crucial dominar esas habilidades. También es consciente de que su amiga Duan es increíble en las artes marciales y desearía poder aprender una cosa más de ella, pero decide reprimirse y se pregunta por qué tiene esos pensamientos. Entiende que no importa cuánta fuerza tenga, todavía no está bien que él use su relación para obtener favores tan ligeros. Sigue llamando a Van, pero él está sumido en sus pensamientos e intenta pensar más para encontrar una solución. El rubio le grita, ayudando al niño a recuperarse y le pregunta por qué se está distrayendo. Ahora que el protagonista finalmente regresa a sus sentidos, de repente se da cuenta de que se está cayendo. Se pone ansioso y confundido acerca de su situación mientras se pregunta por qué está cayendo desde el cielo y comienza a entrar en pánico al notar que no hay tierra sólida debajo de ellos. Al ver el suelo desaparecer por completo, el protagonista se pone ansioso al principio cuando nota múltiples lanzas afiladas en el suelo. Rápidamente llama a Eve y usa las cadenas para evitar que Rachel golpee las lanzas debajo de él. Apenas logra salvarla a tiempo y toma un suspiro de alivio. Ella le agradece a Van y él comienza a contemplar lo que acaba de pasar. Su situación lo confunde y se pregunta por qué la tercera habitación es tan grande en comparación con lo que vieron antes, siendo consciente de la trampa en el punto de caída. Se pregunta si han entrado en una habitación llena de trampas ocultas. Duan advierte al protagonista y comienza a moverse rápidamente al verla parada en el techo boca abajo. Se pregunta cómo se levantó ahí. La chica le dice que empiece a moverse, sino definitivamente va a perder la vida. Al principio, no entiende su advertencia. Pero rápidamente detecta múltiples ataques con lanza que se aproximan y comienza a sentirse desesperado al no ver forma de defenderse mientras intenta evitar que Rachel caiga sobre las lanzas. Finalmente encuentra una solución y llama a Eve y Lilith. Van se balancea hacia el techo con la ayuda de las cadenas de su serpiente mascota y, antes de que las lanzas puedan matarlo, él escapa montando a Lilith y agarra a Rachel antes de que ella vuelva a caer. Nuestro chico pregunta si ella está bien y se disculpa por el trato brusco, explicándole que no tenía otra opción dado el peligro. Rachel le hace saber que está bien, él le aconseja que lo abrace con fuerza y comienza a andar en la bicicleta flotante. En la gran sala llena de trampas, nuestro niño detecta más trampas de lanza y comienza a sentirse frustrado. Mientras tanto, se defiende de múltiples ataques con hacha que se le acercan y saca sus alas doradas para escapar del área que está siendo atacada. Al volar en el aire, se pregunta por qué se enfrentan a tal desafío y recuerda que el profesor les había dicho a todos que no aparecen habitaciones llenas de trampas hasta la habitación 20. Sin embargo, solo están dentro de la tercera, y por alguna razón, la dificultad ha aumentado significativamente. Ve a Van montando su bicicleta flotante y pregunta qué ha eliminado esta vez. Mientras montaba a Lilith, Van se siente frustrado y no entiende por qué las trampas siguen apuntándolos donde quiera que vayan. Quiere entender la estructura de la habitación, pero sigue confundido. A Rachel le gusta viajar detrás de nuestro chico y, mientras recuerda su consejo de abrazarlo fuerte, Rachel abraza al protagonista por detrás y comienza a sentirse avergonzada, preguntando por qué está actuando de esta manera de la nada. Unas cuantas flechas golpean a Lilith, lo que provoca que Van aumente su velocidad y trate de salvarse de todas las lanzas que lo persiguen. Se da cuenta de que la situación es muy peligrosa y finalmente defiende todos los ataques. Light encuentra a Duan y pregunta por qué de repente dejan de ver a la bicicleta flotante. Light usa sus alas y nuestro niño se sorprende, preguntándole sobre ellas.
El rubio ignora su pregunta y expresa curiosidad sobre el artefacto que está escribiendo, preguntando sobre él. Van revela que se llama bicicleta flotante, suponiendo que lo está viendo por primera vez. Van pregunta sobre Duan y el rubio se da cuenta de que lo olvidó por completo. Comparte que ha pasado un tiempo desde que la vio y supone que la niña cayó en algún tipo de trampa. Pero prohíbe creer que no lo hizo y confía en que Duan es lo suficientemente capaz de evitar todas las trampas en otro lugar dentro de la habitación. Duan esquiva todos los ataques sin esfuerzo. Nuestro chico cree en ella y asume que está en algún lugar vigilando todo lo que está sucediendo dentro de la habitación. Light pregunta qué deben hacer a continuación y le pregunta a Van si sabe algo sobre cómo detendrán las trampas. Pero él recuerda que, según el manual, solo necesitan aguantar un cierto tiempo para terminar el desafío. Decide analizar el patrón de la trampa y le indica al rubio que corra hacia el otro lado. El chico lo escucha y rápidamente se apresura hacia adelante. Las trampas se activan y lanzan múltiples lanzas apuntando al rubio. Nuestro chico es capaz de entender los patrones de las trampas y se pregunta si solo priorizan el movimiento. Recuerda que se quedó atascado entre las trampas de antes porque se movía imprudentemente. Rachel señala las flechas que terminaron golpeando a Lilith. Van está decepcionado de que simples flechas lograron dañar su artefacto y decide hacerle saber a todos que son innecesarios. Se da cuenta de que no podrán superar el desafío si dejan de moverse y comienza a preguntarse qué debería hacer. De la nada, la flecha en su mano se enciende y comienza a brillar, sorprendiendo al protagonista. No entiende lo que está pasando y se pregunta si acaba de absorber un concepto, incluso aunque apenas se concentró en ello. No entiende por qué, de repente, sus poderes funcionan correctamente a pesar de que no pudo leer nada en la primera sala. Cree que hay una razón detrás de todo esto y casi llega a una conclusión adecuada, pero termina asumiendo que tal vez sea solo una coincidencia y decide comprobarlo. Confirma y agarra una daga. Rachel observa lo que está haciendo y su mano comienza a brillar nuevamente, confundiéndolo aún más. Van aprende el concepto de decapitación, a pesar de que esperaba algo relacionado con la espada, y se pregunta por qué adquirió el atributo de decapitación. Recuerda que él también experimentó algo similar antes. Señala a Rachel hacia el rubio. Van lo llama idiota al ver al chico ser golpeado por una ola de agua. Light se levanta e intenta ponerse de pie. Usando su espada, se arrepiente de haber bajado la guardia y no esperaba nada más que armas dentro de la habitación. El agua que se derramaba de la trampa era muy aleatoria y comienza a sentir que sus sentidos se adormecen y su visión se vuelve borrosa lentamente. El tipo se da cuenta de que había algo mezclado dentro del agua y, a este ritmo, duda que pueda salvarse de las próximas trampas. Se liberan más lanzas, pero nuestro chico se dirige con determinación hacia Luz en su bicicleta flotante para salvarle la vida. Rachel lo ve irse y recuerda que Van le dijo que se quedara porque él no quiere que ella se vea arrastrada a algo peligroso. Él planea hacer algo imprudente y le pide que espere unos minutos para que regrese. Rachel espera que Van se mantenga fuerte mientras intenta alcanzar a su amigo. La mano de Van comienza a brillar nuevamente después de entrar en contacto con el agua que se derramó de la trampa antes. Recibe el ácido y saluda atributos, y se da cuenta de que su mano tocó el agua, pero el atributo que adquirió no era agua. Finalmente entiende por qué el concepto que observó antes era decapitación en lugar de espada. Mientras tanto, Duan, mientras se movía dentro de la habitación, finalmente encuentra a Van. Ella lo ve corriendo hacia el rubio y se pregunta qué planea hacer. Se entera de que el estado de una sustancia en el momento de su aparición define el concepto que se puede adquirir desde que se dirigieron los ataques en su cuello. Antes recibió el concepto de decapitación en lugar de espada. El rubio intenta resistir las trampas que vienen hacia él para salvar su preciosa vida, pero Van finalmente lo alcanza y decide encargarse de todo por él. Aparece Van frente a Light para protegerlo y levanta la mano mientras intenta leer con confianza el concepto detrás de las lanzas que están siendo disparadas por la prohibición de trampa activada. Es capaz de ver a través de todos los ataques y, de repente, sus ojos comienzan a brillar. Todos los ataques a su alrededor son bloqueados por un círculo mágico y el rubio se da cuenta de que Van se está moviendo directamente hacia la trampa. Finalmente comprende que no tiene que observar todo y trata de mezclar todos los conceptos después de descomponerse. En su forma, todo a su alrededor comienza a brillar con una luz dorada y, de repente, todas las trampas comienzan a desintegrarse. Se siente aliviado después de dominar su habilidad y salvar a su amigo de la muerte. Rachel observa a Light dorada y se alegra de que su amiga haya sobrevivido. Van finalmente aterriza y Light corre hacia él preguntándole si está bien. Nuestro chico sabe que tan cerca estuvieron de morir y se alegra de que el rubio esté completamente a salvo. Light pregunta sobre la bola brillante. Van le dice que no tiene idea de qué es, pero la pelota apareció después de fusionar todos los conceptos. Se siente así. Ha mejorado y ha obtenido algo especial. El rubio pregunta si adquiere algunas habilidades nuevas y se sorprende al aprender que puede interferir con las trampas de tal manera que elogia a nuestro chico, pero de repente ambos notan que se están poniendo más trampas.
Dwan y Rachel, activados, saltan para salvarlos y pueden encargarse de todas las lanzas fácilmente. Dwan recomienda a Van que arregle su comportamiento imprudente, de lo contrario, pagará las consecuencias. Van, sorprendido, muestra su gratitud y agradece a ambas chicas por salvarles la vida. Dwan llama tonto al rubio después de verlo perderse en tal situación. El rubio se molesta por sus constantes insultos. Todos ellos empiezan a teletransportarse y Rachel señala que el cambio finalmente ha comenzado, dándose cuenta de que era la última trampa. El rubio le dice frustrantemente a Dwan que se contenga y deje de ser dura con alguien que casi muere. Ella cree que es su culpa por quedarse atrapado en una prohibición de ataque tan estúpida. Los encuentra divertidos, mientras el rubio asume que estaba esperando una oportunidad para actuar como un héroe y saltar para salvar a todos. Ella lo llama estúpido por tales suposiciones. A Dwan le importa el equipo, y esa es la razón por la que ella saltó a una situación tan peligrosa para salvar a todos. Lo llama prueba de trabajo en equipo increíble y se siente feliz por ello. Dwan menciona que realmente estaba esperando la oportunidad perfecta para prohibir, y el rubio se sorprende al escuchar su versión de la historia. Ella comparte su plan para endeudarlos y estaba decidida a asegurarse de que lo recogiese más tarde. Van esperaba que su trabajo en equipo no fuera una especie de ilusión y se decepciona al saber que a Dwan solo le importa la bebida energética. Mientras el grupo entra a la cuarta habitación, nuestro chico rápidamente observa su entorno y nota que el techo es más bajo en comparación con la habitación anterior. Asume que no serán atacados desde arriba, al menos se da cuenta de que hay un monstruo detrás de ellos y rápidamente se da vuelta para atacarlo, comenzando a disparar balas al monstruo. Pero se sorprende al ver que no causó ningún daño. Descubren que es la araña de la torre, un monstruo único que aparece aleatoriamente en diferentes pisos de la torre. No puede creer cómo sobrevivió a la misión de Eve. El rubio menciona que no importa en qué piso estén, en las estadísticas, una araña de torre tiene posesiones completamente aleatorias, ya que el arma de Van es completamente inútil contra el monstruo. El rubio decide manejarlo desde aquí y le pide a Dwan que le eche una mano para enfrentar a la araña. Ella lo entiende y nota la expresión triste de Van, sorprendida al saber que ya se están enfrentando a monstruos de este nivel, aunque solo es el cuarto piso. Dwan se siente un poco frustrada y les dice a todos que se queden detrás de ella, decide luchar ella misma contra la araña y le aconseja a Van que observe de cerca sus movimientos. Ya que esto es exactamente lo que estaba esperando, porque ella ataca a las arañas con un enorme golpe de energía y por último las empuja a todas sin mucho esfuerzo. Sorprendido por el gran poder de su ataque, el rubio admite que es mucho más fuerte en comparación con las balas de su mascota. Ve que la mayoría de las arañas ya están eliminadas y Dwan decide dejar la responsabilidad de acabar con las arañas a nuestro chico. Se sonríe y se llama a sí misma la gobernante más misericordiosa al ver su comportamiento. Se ríe torpemente y pide a Light y Rachel que cubran la retaguardia y presten atención al techo en caso de que los ataquen por detrás nuevamente. Todos entienden sus instrucciones y el protagonista saca su espada mientras avanza para acabar con las arañas. Encuentra a Dwan interesante y admite que es muy considerada, pero no la acepta como su gobernante. Mientras se pregunta cómo debería mostrar su gratitud a la chica por sus favores, los miembros del grupo se sorprenden, ya que su ataque termina siendo completamente inútil. Nuestro chico no puede penetrar la gruesa piel de la araña y la encuentra difícil de terminar. El monstruo se abalanza sobre él para quitarle la vida, pero él permanece decidido y cree que siempre hay una solución a todo. Usando la técnica de perforación que aprendió de Du, el protagonista mata con éxito a una de las arañas. Los miembros del grupo se sienten aliviados, pero Light todavía está preocupado por la situación del chico. Van entiende que cortar a las arañas es completamente inútil, ya que no puede penetrar su gruesa piel y es consciente de que será difícil seguir usando la técnica de perforación, ya que lo superan en número. Sonríe y admite que las arañas de la torre todavía son demasiado para él, tiene que manejarlo, pero se llama a sí mismo un idiota por no usar la cosa increíble que adquirió en la habitación anterior, que tendió una emboscada. El concepto con su espada para aumentar sus estadísticas y decide probar la compatibilidad del nuevo concepto con su espada a luchar contra algunas arañas. El sistema muestra que la espada ha evolucionado como resultado de una sorprendente compatibilidad con el portador. Múltiples arañas se abalanzan sobre el protagonista a la vez, pero él se prepara con determinación para atacar y decide probar su espada. Ahora puede cortar fácilmente la piel gruesa de las arañas y mata a una de los monstruos. Los miembros del grupo se sorprenden al ver la mejora repentina. Dwan se queda sin palabras, a pesar de aterrizar un corte limpio, nuestro chico todavía no está satisfecho y se pregunta si es porque blandió su espada con demasiada fuerza. Decide intentarlo de nuevo y se enfrenta solo a las arañas de la torre. Light corre hacia adelante para unirse a Van, mientras Rachel también lo sigue. Dwan cree que el protagonista definitivamente ha cambiado algo en su espada y se ha vuelto lo suficientemente poderoso como para cortar las arañas que él ni siquiera podía tocar hace un momento. Ella se sorprende y se pregunta cómo alguien puede poseer un talento tan instintivo e inmenso.
Observa a nuestro chico luchar contra las arañas y cortarlas una a una, viendo que él no depende solo de sus poderes y continúa perfeccionando sus habilidades. Esto es un poco sorprendente para ella, ya que generalmente, cuando alguien adquiere un arma poderosa o un poder, termina actuando como un tonto. Duan es incapaz de ver tales fallas en Bam y cree que, incluso si él está realmente débil en este momento, algún día el protagonista alcanzará la verdadera esencia de Chap sin ayuda de nadie. Ella acepta que no está en posición de interferir en su increíble viaje, pero siente que es un desperdicio dejarlo así. Duan recuerda su pasado y cómo se enorgullecía de ser llamada el mayor prodigio del mundo de las artes marciales después de haber superado las 3 calamidades. Sin embargo, ahora está observando a alguien cuyo talento es mucho mejor y que hace que su pasado parezca una broma. Mientras Van estaba ocupado arriesgando su vida para mejorar su técnica contra las arañas de la torre, Duan Yan estaba conspirando para convertirlo en su propiedad. De repente, sintió un escalofrío espeluznante en su espalda, fue tan palpable que tuvo que retroceder un poco para encender la confusión. Pensó que era un monstruo de élite a punto de aparecer o algo por el estilo. Van recurrió a Duan y le dijo que usara sus explosiones de energía y que lo ayudara en lugar de simplemente esperar, ya que él había hecho la mayor parte del trabajo en este piso. Ella no merecía ese sudor de Pocari. Mientras bromeaba continuamente con Duan sobre las latas frías de sudor de Pocari, el estudiante comenzó a recibir un ping, un mensaje externo. La notificación que recibió fue un espectáculo alarmante, por decirlo menos. El grupo se reagrupó para ver qué pasaba. El mensaje externo se trataba básicamente de una carta urgente que decía a cada estudiante que abandonara la torre lo más rápido posible. Es posible que la directiva viniera directamente del director de la academia. Por alguna razón, los instintos afilados de Rachel le decían que esto era sospechoso. Duan inicialmente se negó a reconocer el mensaje, ella ni siquiera se había calentado y aún no había tenido una muestra de la dulce bebida de lavanda, pero parecía que no tendrían otra opción al respecto. Como advirtió Rachel al grupo. Todos compartieron unos segundos de silencio al sentir de pronto la vibra de múltiples portales que contenían incontables arañas de la torre abriéndose frente a la fiesta. Ahora tiene sentido porque la facultad quería sacar a sus estudiantes. Habían oído hablar de escenarios como este en sus reuniones con la profesora Yumina. La anomalía explica por qué la dificultad de sus pruebas se sentía fuera de control. Su única línea de vida estaba conectada al mundo exterior, sus identificaciones de estudiantes no tenían señal. Sin las múltiples funciones de sus identificaciones, estaban esencialmente atrapados en esta habitación maldita llena de arañas. A esto se refería la profesora cuando hablaba de fenómenos en los que incluso los estudiantes podían morir dentro de la torre. El ejército de arañas de la torre no les dio tiempo para organizarse y trazar su plan de ataque. Estos repugnantes raptadores vinieron desde todos los ángulos posibles, inundaron el piso en grandes números y escalaron las paredes y techos para cubrir cada área. Esto solo puede ocurrir debido a la irregularidad espacial de la torre. La profesora Yumina una vez abordó el tema de los piratas dimensionales que invaden la torre con frecuencia, especialmente cuando los estudiantes de primer año están en ascenso. Los propios piratas son una molestia, pero el problema más grande es que su irregularidad provoca fenómenos irregulares e impredecibles. Normalmente, los estudiantes no morirían en una exploración regular, pero la irregularidad espacial cambia las reglas de la torre, y las áreas que solían ser seguras se vuelven peligrosas. Dentro de una zona de peligro, el número de monstruos se multiplica incontrolablemente. La dificultad de las diferentes salas aumenta de manera impredecible, y eso es solo el comienzo de una multitud de otros problemas que también surgen. Los piratas dimensionales son la pesadilla de los estudiantes de la academia, compartió la profesora Yumina. Todo esto para mostrarles a sus alumnos que a la torre no le importa su seguridad y que siempre deben tener eso en cuenta. Si alguna vez se ven atrapados en un fenómeno irregular, deben darse cuenta de la gravedad del peligro en el que se encuentran. Ahora el grupo está haciendo todo lo posible para que Bam logre sacar a Lilith y atravesar una de las paredes. Al ingresar a una porción más grande de la habitación para lograr un mejor espacio, realmente no saben cuánto tiempo seguirán desobando las arañas, así que se mantendrán en su último lugar. Un área estrecha habría sido una sentencia de muerte arriesgada. Rachel gruñó a las bestias mientras lo estaba sumido en sus pensamientos. Detrás de cada punto de entrada a la habitación, cientos de ojos de araña brillaban en la oscuridad, su número era tan alto que prácticamente cada rincón del salón estaba lleno de arañas. Cuando la bestia finalmente irrumpió, parecía un tsunami de aracnoides que se tragaba todo lo que tocaba, parecían completamente interminables.